Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Tenemos aquí dicho que estamos viviendo los tiempos de la gran clarificación, cosas que hasta hace muy poquito tiempo, un año y medio, no se ven claro, hombre, no va a ser verdad, esto es una teoría de la conspiración, todas esas cosas están quedando absolutamente transparentes y me parece que es muy importante subrayarlo. Por ejemplo, hemos vivido todos bajo la sugestión de que la inmigración era necesaria para pagar las pensiones y todas esas cosas, y por la cuestión económica, ¿verdad? Y que, en fin, y que no, lo de la gran sustitución, pues que no. Pues resulta que sí, efectivamente, era evidente, y Irene Montero lo ha reconocido, en fin, con una transparencia que le honra. Claro que el poder pretende una gran sustitución demográfica. Habíamos vivido en la cosa de que, bueno, de la vacuna del COVID, pues que era para no matar a tus abuelos, y que, hombre, sí, que algún efecto adverso habría, pero acaba de publicar hace unas pocas semanas Oncotarget, reputadísima revista oficialista médica, los primeros estudios que efectivamente avalan la conexión entre la vacunación COVID y determinados casos de cáncer, varios estudios en varios países. Repito, ¿significa esto que la vacuna del COVID da cáncer? No, no. Lo que significa es que hay una relación y que hay que estudiarla y que se ha administrado esa vacuna sin las debidas precauciones. Estábamos con la cosa del cambio climático, que para salvar el planeta, asómese usted a la ventana y mire el cambio climático dónde está. Está preocupadísimo Óscar Puente porque, claro, en enero llueve en España. Pues eso, el cambio climático. En verano hace calor y en invierno hace frío. El cambio climático de toda la vida. Y estábamos con las energías verdes. Y ahora acaba de decir el primer ministro belga, después del canciller alemán Merz, que esto ha sido la estafa del siglo. Que han renunciado a las nucleares, hundiendo a la población europea en materia energética y, por tanto, económica. Y que hay que volver a la energía nuclear. Todo esto ha pasado en el espacio de 15 días. ¿Eso qué significa? Pues que estamos efectivamente en los tiempos de la gran clarificación. Y esto no se lo cuento solo para cabrear los que están muy bien y es un sanísimo ejercicio. Está sobre todo para que vayamos pensando ahora, los que siempre hemos estado enfrente de todo el relato del poder y los que se han sumado al ver la realidad, que vayamos pensando en cómo carajo salimos de aquí. Porque esta es la gran cuestión. Este es el momento no solo de denunciar a los que nos quisieron engañar, es sobre todo el momento de empezar a construir, de empezar a poner sobre la mesa argumentos para volver a ser al menos algo parecido a lo que un día pudimos ser. Naciones, pueblos con su identidad cultural, orgullosos de su historia, con su fe, con sus proyectos políticos propios, con un cierto sentido de la comunidad, del patriotismo, todas esas cosas, ¿verdad? Y no necesariamente pobres porque lo manda la oligarquía. Es el momento de empezar a construir, es el momento de empezar a plantear ahora lo que aquí habíamos llamado el reinicio de España, pero no solo de España, en realidad de toda Europa. Estamos efectivamente o albricias en los tiempos de la gran clarificación. Gato de viernes, gato de húsares y a los sones de la generala, como siempre. Ahora que no nos oyen los jefes, siente usted y yo. ¿Usted no está harto de la sintonía esa habitual del gato diario, que es una especie de jazz tráfico, lo que gaita sea? Es que esto suena mucho mejor, pero no les convenzo para que lo cambien. Bueno, digo, a los sones de la generala, que es lo que el país va necesitando, nosotros vamos a empezar a presentar ya el menú de la cantina. Estos platos. Esto, que conste, efectivamente, la gran sustitución existe, no es una teoría de la conspiración de la extrema derecha, como dice la Wikipedia es una teoría de la conspiración de las élites globalistas. Bueno, Irene Montero es su profeta. Es lo bueno que tiene tener gente con justita de cabeza, que al final son bocachanclas y lo cantan. Pues era evidente, claro que el poder quiere, y ya lo explicaremos a fondo por qué, una sustitución demográfica de los pueblos europeos, de las sociedades europeas. Vamos a contarlo despacito y que se sepa. Que a lo mejor usted es partidario, bueno, vaya usted, pero que se sepa la verdad. Hablando de la recuperación de la identidad histórica, mire usted, tenemos en España, entre otras cosas, uno de los mayores sabios de la historia europea, que se llama Marcelino.
y se apellidaba Menéndez Pelayo. Bueno, además resulta que es uno de los nuestros. O sea, si hay un gran referente de las derechas culturales españolas es Marcelino Menéndez Pelayo. Hay otros muy importantes, pero que susciten, ¿cómo decir?, universal anuencia. Bueno, hay algún liberal que se pone así como luterano y tal, pero en general Marcelino Menéndez Pelayo. Y la cosa es que ahora acaba de aparecer en Candela, al cuidado de Pedro Carlos González Cuevas, que es seguramente la cabeza que mejor conoce el pensamiento conservador español, acaba de aparecer, digo, La historia de los heterodoxos españoles, que es uno de los grandes libros de don Marcelino. Tendremos hoy aquí a Pedro Carlos y vamos a recordar quién era Menéndez Pelayo y por qué nunca hay que prescindir de Menéndez Pelayo. Bueno, que dice Pedro Sánchez que nos quiere controlar las redes y que le ha declarado la guerra a Elon Musk y que al mismo tiempo, por cierto, que en Francia registraban la sede de X. Es evidentemente una operación concertada. ¿De quiénes? De los títeres del globalismo contra el último reducto de la libertad de expresión y de opinión que está siendo Internet. Esto, hay que insistir, es una ofensiva global y globalista. ¿Contra qué? Contra la libertad en Internet. Te lo venden como que hay que controlar el acceso de los menores a la pornografía. Al mismo tiempo que los mandas a abortar, ¿no, cara dura? Claro. No, por supuesto que hay que limitar el acceso de los menores a la pornografía, pero eso es la vaselina para que pase lo otro. Y lo otro es el cerrojazo a las redes. Lo contaremos. Y ya que estamos hablando de guarradas, vamos a una de las más grandes que hay, que es el caso Epstein. Estos últimos días ha aparecido en la prensa española de todo. Sale a dar en el caso Epstein. Vamos a ver, ¿usted sabe qué es el caso Epstein? Le sonará vagamente una cosa de menores y tal, en una isla. Eso es lo mejor de los casos. Bueno, vamos a contarlo despacio. Es muy importante. Epstein era un tipo que se dedicaba fundamentalmente, aparte de sus guarradas, a las relaciones públicas. Por tanto, en sus papeles aparece todo el mundo. Lo raro es que no aparezca el pequeño Nicolás, pero todo el mundo está ahí metido. ¿Qué es lo grave? ¿Y quiénes son realmente los que convirtieron a Epstein en una persona decisiva, con un marco de influencias extraordinario? El Partido Demócrata Norteamericano, o más bien sus oligarcas. Bueno, pues en esto entraremos a fondo y señalaremos quiénes los pecadores y quiénes los justos. Y todo esto en compañía de los usuarios titulares de esta noche, don Jesús García Conde. Ya sé usted lo de la copla, bajaba todos los días de su casa a la estación con un libro entre las manos de Bécquer o Campoamor. ¿Y esto que llevas? ¿Cuál es el de hoy? Este libro es Una Europa todavía cristiana, de esto hablamos mucho en este programa. El libro acaba de salir en Editorial Encuentro, es de Joseph Weiler, y Joseph Weiler no es un católico de... Enséñalo a la cámara, anda. No es un católico de, yo qué sé, de como Fernando Paz, por ejemplo, de recias convicciones católicas, sino es judío, y aún así, pues todo lo que está diciendo ahí pues tiene muy buena pinta. Porque la objetividad con la que habla de la Constitución Europea, del fallo de la mención al cristianismo en la Constitución Europea y muchas otras cosas que tiene aquí, la verdad es que están muy bien hiladas, dentro de que lo dice de una óptica que, digamos, no es la que podría tener Marcelino Menéndez Pelayo ahora, porque viene de otra óptica, pero está muy bien. Y yo lo recomiendo, he leído... En Ediciones Encuentro veo, ¿no? Sí, en Ediciones Encuentro está prologado por Javier Goma, y la que prologa la edición francesa es Remy Brague. ¿Te acuerdas que...? Hombre. Sí, es la que escribe el libro del Islam, que comenté contigo, y tiene, la verdad es que está muy bien, tiene buena pinta. Me lo ha mandado Ignacio Santamarina de Encuentro y yo se lo agradezco mucho. Jesús, ¿qué tal la concentración antipuente? Pues, hombre, hubo más gente de lo esperado, seguramente menos de lo necesario. Sí. Pero bueno, bien. Valladolid cuesta un poco mover a la gente, pero bueno, ya había más gente, había un número suficientemente grande como para hacer ruido. Y lo que estuvo súper bien, aparte de eso, es la presentación del libro Franco para Millennials, donde estuvimos algunos de nosotros, que desbordó las previsiones y la imaginación del periodista del Mundo, que por lo visto estuvo ahí. Lo leí, efectivamente. Bueno, Jesús, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues mira, como se me está yendo la cabeza, antes de que me olvide, un saludo a Paco Castro, que me paró el otro día en la calle, espectador del Gato, y encima me dijo que tenía 2 de mis libros, los de Historias del Imperio Español.
Así que un saludo con todo cariño desde aquí. Y digo que se me está yendo la cabeza, me estoy olvidando de las cosas, debo Ya padecer... lo habíamos percibido, debo decir. Por esto de la memoria climática. Yo es que estoy convencido de que hace frío. Y no me acuerdo de cuando los enero y los febrero te podías ir a bañar a la playa. Aquí es fundamental seguir a José Ramón Ferrandis, en su blog. Además es que lo viene explicando con toda claridad, es decir, el aumento palpable de temperaturas que cualquiera que tenga un huerto habrá visto, es decir, en fin, que tampoco tiene una relación directa con la explosión del volcán Hunka-Tonga, que el submarino que soltó tal cantidad de vapor de agua. De vapor de agua a la atmósfera como nunca se había soltado. Y a medida que se va disipando, lógicamente vuelve a hacer frío, más frío. Y es matemático, ¿eh? Le cito lo de Ferrandis porque él va publicando periódicamente los estudios científicos sobre la composición de la atmósfera justamente en relación con este suceso. Qué escándalo, hacer ciencia en el asunto del clima. Efectivamente. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, hay que abandonar un poco la paciencia para empezar con la ciencia, simplemente. Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Fernando Paz, ¿cómo estás? Pues estoy contentísimo y partido de la risa, básicamente, después de que me he enterado de lo del gran reemplazo. Tengo unas ganas de conocer al desgraciado que me va a sustituir, que no te imaginas. De verdad, ¿a quién le tocará? No sé. Es un chiste que corría, ¿no? No. Venga, a ver tú, Mamadou, ven para acá. Ala, tú te quedas aquí que yo me voy. Ala, arrea. Mira, esto es el modelo trimestral del IVA, este es el del IRPF, esto es la factura de la luz. Topa a ti. Topa a ti, ala, venga, reemplázame, la madre que los parió. No, se me acaba de ocurrir al hilo de lo que has dicho, pero vamos, no es raro, tío. No, y me estoy acordando de lo del volcán, porque en su momento cuando sucedió esto, lo publicó la NASA. Es que lo publicó, o sea, es que no es ninguna conspiración de nada. Ahora vamos a ver algunas, pero no es ninguna conspiración de nada. Lo publicó la NASA, si no recuerdo mal, en enero del 22, me puedo equivocar. Pero creo que publicó entonces. Yo recuerdo que escribí sobre eso, diciendo, señores, va a pasar esto en los próximos años, pero no porque sea divino ni más listo que nadie, sino simplemente porque me he topado con un documento de la NASA público en donde se habla de que la explosión del volcán es y tal. Y me estaba acordando del célebre verano de 1816, el año sin verano, donde se elabora la novela de Frankenstein, el libro de Polidori sobre el vampiro y todo esto, porque se reúnen todos ellos en un palacete, vaya, a orillas del lago Lehmann, y está Shelley, su mujer, Polidori y tal. ¿Cómo se llama la película no sé esta? ¿De Remando al viento? Sí, pues mira, Remando al viento, sí, de Hugh Grant y tal. Bueno, pues eso que está contado en 1000 sitios y tal, es lo que pasó. Hubo un año donde no hubo verano, donde fue extraordinariamente frío, llovía, hacía frío, viento, unas temperaturas propias del otoño, y de hecho llegó a nevar en Centro Europa, y se produjo precisamente por la explosión de un volcán. Bueno, pues el Tambora. El Tambora, efectivamente. Y está pasando esto y tal. En fin, todo lo que influye en el clima, más que a usted, al que le quieren culpabilizar, pues utilice un coche diésel, ¿no? O sea, de verdad que no es eso. Efectivamente. Bueno, mire, todo se va ahora la conspiración es la de todos los que están tapando lo que hay para que no se sepa. Para que el Memo de Puente pueda seguir diciendo que si se cae un muro en una autopista y cae sobre un tren es por el cambio climático. Pues está la cuestión, en fin. Bueno, conspiraciones. Si os parece, vamos a empezar con la cuestión de la inmigración, ya directamente así a Portagayola. Como luego viene Pedro Carlos para hablar de Menéndez Pelayo, vamos a empezar por este asunto, que es de una importancia enorme, ¿eh? Cuando se te ven las costuras, claro. ¿A quién se le han visto las costuras de las enaguas? A Irene Montero, de las enaguas ideológicas. Y hay que repetirlo una y mil veces, porque es que era esto. Era esto y otras cosas, que también en ellas entraremos, pero antes hay que recordar este momento para la historia. Quiero pedirles a las personas migrantes y racializadas que por favor no nos dejen solas con tanto facha. Y claro que sí queremos que voten, claro que sí, hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo, reemplazo de fachas, reemplazo de racistas, reemplazo de vividores, y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra, marrona, con todas compañeras las gentes trabajadoras de este país.
Lo de la gente marrona ha pasado a la historia, pero en fin. Vamos a ver. A la gente trabajadora. Monina, la gente trabajadora somos nosotros que te la mantenemos, reina. Es que de verdad, ¿eh? Pero bueno, en todo caso estaba muy bien. Además ya lo dice, teoría del reemplazo. Y hay que recordar lo que es. Hay que recordar lo que es, porque cuando salió a su autor, que es un francés que se llama Renaud Camus, al que vamos a ver, por cierto, ahora mismo la carita, este caballero. Este caballero es un poeta que se ha dedicado toda la vida fundamentalmente a la estética, a las buenas maneras, a la cortesía, a la politesse, que diríamos más bien civilización, ¿verdad? Homosexual, por otra parte, un tipo criado en los ambientes de la izquierda y que llega a un momento en el que mira alrededor y dice, esto ya no es la cultura europea. Una cultura europea, por otra parte, que Camus interpreta en términos fundamentalmente modernos, ¿eh? O sea, no es solo un tradicionalista. Para él la tradición cultural europea también es, por supuesto, cultura europea, pero es un moderno. Y entonces publica un libro que se llama La gran sustitución o El gran reemplazamiento. A mí me gusta más sustitución, pero en fin, aquí lo de menos es el nombre. Este libro de aquí, Le Grand Remplacement, que desde luego, luego después ha tenido, que yo sepa, 5 ediciones. Porque no ha parado de venderse. O sea, le llamaron de todo, le cancelaron, le insultaron, que nos da igual. Porque es que era verdad lo que estaba contando. Y lo que estaba contando es que había un proceso abierto de sustitución de un pueblo por otro. Yo quiero recordar aquí algo de lo que normalmente un personaje al que ya se ha olvidado, que se llama Jean Raspail, que publicó un libro, El campamento de los santos, que en España tradujo Altera como El desembarco, de años 60 y muchos sería, 70 quiero recordar yo. 72, 73. O sea, hace ya añejo, ¿eh? Donde él imaginaba una situación en la que, por diferentes circunstancias, una enorme flota de desheredados del tercer mundo llegaba a las costas europeas, particularmente al sur de Francia, y desembarcaba. Y nadie habría capaz de detenerlo. Esa idea, que cuando se escribió aquel libro podía parecer una alucinación, un delirio, etc. En Francia estaba empezando la inmigración masiva. En realidad ha sido lo que ha ocurrido. El final ha sido pues Houellebecq y su misión y todas esas cosas, ¿no? Pero este libro concretamente dio en el clavo de uno de los aspectos fundamentales de la cuestión migratoria. Claro, aquí llega un gobierno y dice, vamos a regularizar. Ellos dicen 500.000, sabemos por Funcas que van a ser 850.000 como poco, y el resultado inmediato ¿cuál ha sido? Pues que se ha plenado esto de gente que quiere entrar. El otro día sacábamos en el Gato algunas imágenes en popurrí de diferentes lugares de España, creo que podemos verlas, desde Ceuta hasta Barcelona, donde claro, la gente quiere papeles. Las podemos ver. Ahí está. Esto es Ceuta. Estas son imágenes que subió Rubén Pulido de cómo se iban acumulando centenares, enseguida miles de gente que está pululando por el norte de África, marroquíes y no marroquíes, para entrar en Ceuta. Y había un imbécil, no sé, el partido se puede imaginar, porque no me acuerdo del nombre, que decía, eso no es verdad porque no hay efecto a llamada, porque esto se va a dar para la gente que entre y que ya está aquí. Pues claro, Millo, por eso quieren entrar. O sea, de verdad que te digo yo que... Pablo, ¿no? ¿Eh? Pablo puede ser, Pablo Fernández. Pues Porque no le oí sé. algo semejante, sí, el pelo largo. Sí, cualquiera de estos. Bueno, estos son los grafios que usan, por cierto, para engancharse a la valla. Eso que está viendo usted ahí. Bueno, esto era en Ceuta. Ha pasado lo mismo, perdón, en Baleares, donde llega un montón de gente procedente de Argelia, y sabemos por información de la propia policía balear, que es esencialmente población delincuencial. Expresidiarios muchísimos de ellos, ¿verdad? Y luego está lo de los consulados, tanto el de Argelia en Alicante como el de Pakistán en Barcelona, cuyas imágenes vamos a ver enseguida. Este es el de Argelia en Alicante, que la policía tuvo que cargar, porque había tal acumulación de gente. Estos son los pakistaníes de Barcelona. Estos son los pakistaníes de Barcelona. Que yo sepa, la policía allí no cargó. Pero... pues porque era Barcelona y había más espacio. Esto efectivamente es Barcelona, sí, esos taxis son inconfundibles. Y luego, claro, está lo de Alicante que vamos a ver enseguida. Bueno, esta ha sido la realidad. Esto es lo que se ha montado. ¿Y ahora qué hacemos? Monseñor Argüello, ¿qué hacemos? Porque su eminencia nos había dicho que esto era por una cuestión de caridad, por gente que trabajaba y tal. Me cuesta mucho porque ya estoy muy mayor y me he hecho muy malo, pero tengo que pensar que usted la han engañado.
y que usted ha sido un incauto. Y si no lo pienso, quiero pensarlo, porque la alternativa sería terrible. Claro, en fin, bueno, ala, venga. Que ya hablo bastante yo. José Javier, son los juegos del hambre. Totalmente. O sea, esto es un proceso en el que, bueno, hay gente que está entrando por Barajas, una parte de la inmigración, una parte sustancial. Los que entran por Barajas son hispanoamericanos. Pero hay otra parte de la población que tiene que superar vallas, que tiene que superar, bueno, pateras, policías, mafias. Esto es lo que se les plantea. Y si lo consigues, premio. Pero te estás jugando la vida. Esa es la realidad. O sea, esto es en lo que estamos ahora mismo. Lo bueno que ha tenido lo de Irene Montero es que ha desnudado la gran mentira, que como en todos estos procesos, pues cuando, en fin, algunos aquí presentes veríamos hablando de todo esto desde hace mucho tiempo, te lo presentan como una teoría de la conspiración, es que sois conspiracionistas de extrema derecha, el proceso es siempre el mismo, primero ironizan con la cuestión, la satirizan, lo vuelven grotesca, ¿qué dicen estos tíos? Un reemplazo, ¿de qué van? Luego, sencillamente, lo niegan y en la tercera fase es que lo admiten y además lo plantean como una cosa buena, ¿no? En el caso de Irene Montero, además, cosificando a los inmigrantes porque los está otorgando un papel puramente instrumental. No, es que yo me quiero librar de esos, venid para que yo pueda librarme de estos. ¿Y quiénes somos estos? Pues nosotros, la población, la gente, el pueblo, los españoles. Porque Irene Montero nos odia no por lo que hagamos, sino por lo que somos. Es que quieren reemplazar al pueblo. Y al otro día nos acordábamos de Bertolt Brecht y de algún antepasado suyo, cuando decía aquello de que el gobierno tiene que elegir otro pueblo, o cuando decía aquello de cuantos más inocentes son, más merecen morir. Y esto es exactamente lo mismo. O sea, esta es la versión de Irene Montero de Pol Pot. Necesitamos un millón de buenos revolucionarios. Nota que de página para las jóvenes generaciones, que diría Raúl Vaneguem, Pol Pot es el dictador comunista camboyano que exterminó a cerca de un 25% de la población aproximadamente de Camboya. ¿Eran 7 millones? Hay una película, Los gritos del silencio, ¿no? Los gritos del silencio. Está bastante... Efectivamente, donde se cuenta la historia, ¿no? Sí, sí. Pues además, es que los mataban a palos. Pues decían esto, decían, necesitamos un millón de buenos revolucionarios. No necesitamos más. Los demás, el resto de la población sobra. Pero lo decían abiertamente. Y eran 6 millones. Bueno, liquidaron a 2. ¿no? Y esta es esa versión polpotiana del comunismo que tiene esta gente. Es que les sobra, es que nos quiere aniquilar, repito, por lo que somos, por ser españoles, por ser hombres o mujeres, porque están en otra historia. El que debe estar muy contento con esto, por cierto, debe ser Pedro Sánchez, con las declaraciones de Irene Montero, porque le ha desmontado el chiringuito. Es decir, todas las patrañas que llevan contando, de repente Irene Montero le quita el velo. Yo esa noche escribí que a mí me parece que con estas declaraciones Irene Montero le ha quitado a la izquierda 1 millón de votos y a la conferencia episcopal 500.000 de crucecitas. Claro. Absolutamente, porque está diciendo por la conveniencia de su partido, por su conveniencia personal, ella sí que es vividora donde las haya, lo que está diciendo es todo lo que decían estos tíos es verdad. Es verdad esto y más cosas. Enseguida le doy la palabra a Pedro y luego a Jesús, entonces una precisión. Vamos a ver, le tengo que confesar una cosa. Toda la semana he estado con la tentación de contraponer las dos declaraciones, la de Argüello y la de Irene Montero. E ir superponiéndolas. Pues has hecho mal en resistir la tentación. Ya lo sé, joder, pero si es que al final soy un cagapoquito. Es una cosa. Pero... Bueno, decías al principio que la edad te ha hecho malo. Hombre, yo creo, Javier, que no es la edad. Es que naciste malvado. No, al contrario. Al contrario, yo quiero ver en ti lo que me ha pasado a mí. Que a mí me han hecho malo toda esta montaña, esta sarta de mentiras que se repiten año tras año, semana tras semana, día tras día. Nos están diciendo desde hace 20 años que necesitamos inmigrantes para pagar las pensiones, no solo en España, sino en toda Europa. Y lo que está pasando es que con una población cada vez mayor de inmigrantes, ya no sé si hay como 15 o 20 millones de inmigrantes extracomunitarios en Europa, todos los países están alargando la edad de jubilación. Digo, sí. Aquí me falla algo. Luego te dicen que es que van a hacer los trabajos que nosotros no queremos hacer. Hombre, trabajar pues 10 horas diarias por 600 euros pagados en negro, pues hombre, yo entiendo que eso no lo quieran hacer los españoles, los italianos, los portugueses y demás. Vienen a ser la mano de obra esclava de los canallas de los empresarios.
Dicen que eso, que quieren trabajar, que necesitan papeles para trabajar. Pero si la tasa de paro de los extranjeros es mayor que la de los nacionales. Es una tras otra, una tras otra. Con ellos se van a repoblar los pueblos de la España vacía. A ver, no se quedan los españoles en los pueblos de Soria, de Zamora o de Albacete y se van a quedar los senegaleses. A ver, que vendrán de África, pero que no son idiotas. No, vienen, todo esto del efecto llamada es porque se puede vivir gratis de los españoles en España, mediante paguitas, ayudas, subsidios, y quienes están en esta maquinaria inmensa y despreciable de los ingresos mínimos vitales, de todo lo que dan las comunidades autónomas y demás, llevándose un mordisco, son las ONGs. Las ONGs, entre ellas las de la Iglesia Católica. Muy particularmente. Bueno, ACCEM dice que no pertenece a la Iglesia, pero como si perteneciera. En realidad lo que ha quedado al descubierto es la constelación de intereses, que diría Weber, poniéndonos estupendos. Es decir, por una parte tienes el interés económico de la clase empresarial de abaratar los sueldos, porque si no es imposible emular en productividad a otros. Con lo cual tienes que meter gente que sea poco exigente. Y es lo que estamos viviendo. Eso enlaza con el interés de la clase política europea desde hace mucho tiempo de desnacionalizar lo más posible nuestros países para que los mecanismos de integración transnacional sean más fáciles. Y en eso están. 3, el interés ideológico de quienes odian Europa y su tradición y el cristianismo y el color de nuestra piel. Y le gustaría que todos fuéramos marronas. Bueno, constelación de intereses. Y se han puesto de acuerdo, evidentemente. El resto es construir un relato. Y en ese relato, ¿tú sabes lo que es un TOC, Jesús? Un TOC. Sí. Trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Hay una película muy divertida. Ya, ¿Y es qué? que no soporto esto. Ah, caramba. Y sabes que aprovecho el momento para que Ahora, veo. ya. Aprovecho el momento que veo más Más claro, más diáfano. más claro el cuadro de Ferrer Dalmau, que hay una exposición ahora mismo de Ferrer Dalmau en Valladolid, porque Ferrer Dalmau ha hecho el cartel de la Semana Santa Ah, mira, qué bien. de Sí, Valladolid. señor. Bueno, digo, aprovechando la... Tú el caso de Valladolid aquí. hace bien, Joder, hace bien. aprovechando que el Pisuerga pasa por Exactamente. Valladolid. Oye, ¿podemos ir a exiliarnos en Valladolid? Bueno. Pues yo lamento que el obispo de ese sitio es Argüello. no había Solo- caído, es Solo verdad. si eres marrona, solo si eres Entonces, marrona. muy brevemente, yo también hubiera preferido que no te autocensuraras porque efectivamente la constelación no sé, pero la confluencia aquella que hablaba Argüello se da... Me acordé de ti que además subrayaste aquí el uso de esa palabra que a todos nos pasó desapercibida. Y Jesús, recuerde usted, dijo, confluencias, pues esto era lo de Podemos, efectivamente. Entonces, ¿Cómo se da- son los de Valladolid? Exactamente. Y luego, con respecto al ingreso mínimo vital, el miércoles por la mañana, la IREF decía que que los ingresos, que el gobierno iba a subir las percepciones, las entregas por ingreso mínimo vital casi un 50%. Eso es lo que decir. En fin, que la cosa está clara. Están donde están. Y ahora hay que ponerse enfrente, claro. Y ahora hay que ponerse enfrente y desmontar todo esto. Fundamentalmente porque es ilegítimo, además. Objetivamente es ilegítimo. Dice el PP que ilegal. Vox también lo ha recurrido. Yo no sé si será ilegal, pero objetivamente es ilegítimo. Tú no puedes ir contra tu propio pueblo. Y un poder que va contra su pueblo es ilegítimo por definición. Pues No, hace pero ese es unos el plan. meses... Pero ese, quiero decir, Pero ese es el plan, por ese es el supuesto plan, que es es el decir, lo plan. van a cumplir. Antes Pedro decía que la población inmigrante tiene unas tasas de paro superiores. Claro, o sea, oficialmente creo que es un 16%, pero que oficialmente la nacional es un 10%. Pero no se cree nadie, quiero decir, ¿no? Un 16% es muchísimo mayor, indiscutiblemente. Es una cuestión de sentido común, que también le brindo a monseñor Argüello. Joder, si hay un 16% de extranjeros parados, hasta que no consigan tener empleo, ese 16%, no tiene sentido que traiga usted más gente, porque ¿qué es lo que quiere? ¿Incrementar las tasas de paro? O sea, es No, una de cosa... paro no, de subsidiados. Claro, pues esa es la cuestión. Pues entonces esa es la cuestión. Esa es la cuestión, justamente esa. Es decir, no tiene ninguna razón ni sentido, porque entonces habría que dar el siguiente paso y decir, entonces, señor Argüello, ¿usted qué nos quiere? Más pobres. Porque es lo que se va a conseguir, más pobres, más todavía. Y eso es lo que usted está defendiendo desde la moral católica. Pues mire, en Navarra hay muchos espárragos, vaya usted para allá. Bueno, es que Hombre, nos hemos- Perón, los de Los Perón, espárragos tienen Perón, más sí, razón, señor. exactamente. Es que nos hemos convertido en los más idiotas del mundo mundial.
Se sabe en media África y en toda Hispanoamérica que España da sanidad, educación y paguitas gratis al que pone el pie aquí, una vez que baja de Badajas o baja de La Patera, porque hay ONGs que lo gestionan. El otro día salió una noticia, yo la leí en ABC, 21 de enero del 26, o sea, hace unas 3 semanas. Un alto cargo del ayuntamiento de Orán fue detenido, Orán, Argelia, antigua ciudad española, ¿verdad, Fernando? Orán, Conquistada por, hace la nota, pide por Cisneros. Entonces, pues este señor fue detenido por la Policía Nacional en Alicante porque había abandonado a su hijo menor de edad a fin de que se lo educásemos en España. Sí, es muy común. Y esto está pasando también, lo ha descubierto la Ertzaintza en el País Vasco. Marroquíes que dejan a sus hijos con unas instrucciones de cómo ir a la comisaría de la Ertzaintza y decir, soy menor, estoy abandonado, no sé qué, paguita y sopita. No me acuerdo si era Canario Today, Josué, o era Rubén, que son las dos puntales de la que están contando la verdad sobre el tema en X, que en Canarias era de risa. Pues aquí van los familiares de los menas a ver los fines de semana, pero bueno, o sea, ¿esto qué es? En fin, bueno, pues es eso. Y las ONGs, también lo sacaba Canario Today, ONGs tienen los pasaportes de los chicos, o sea, es decir, están perfectamente identificados, se les podría devolver, pero no se hace porque entonces se acaba el negocio. Pero señores, a la pública. No, que lo que están haciendo, o sea, uno se puede preguntar, joder, con lo que está pasando en Canarias, ¿por qué Canarias no se levanta, no se subleva, no se revela? En fin, la gente dice hasta aquí hemos llegado, etcétera y tal. ¿Por qué? Porque han establecido una red de complicidades. Sí. Claro, porque depende de eso, o sea, depende mucha gente de esta historia. Depende de la hostelería, me parece que el otro día lo comentábamos, depende de la hostelería, depende el sistema educativo, porque como no hay niños por otro lado y tal, pues entonces, claro, una clase que tendría 3 y por tanto estaría en vías de extinción, de repente tiene 24 y 21 son de fuera. Y toda esa gente vive del fenómeno. Es decir, hacen cómplices. En toda esta historia de la inmigración hay una parte que se beneficia, si no, no se sostendría esto. Lo que pasa es que hay una gran parte, la mayoritaria de la población, que incluso en términos puramente económicos es abiertamente perjudicada, ya por no hablar de la cuestión del reemplazo, etcétera, ¿no? Es una operación de poder, efectivamente. Sí, y por eso Hacienda tiene que cobrar impuestos como nunca. 325.000 millones y necesitan más. Que los ingresos, las entregas por ingreso mínimo vital han subido un 19%, si eso es un éxito. Un éxito, sí. En fin, bueno, señores, a la publicidad, venga, a la publi que viene Pedro Carlos González Cuevas y vamos a hablar de Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo, el polígrafo por antonomasia, y es una figura absolutamente clave del pensamiento conservador, tradicional, la derecha cultural española. En realidad mucho más. Lo que pasa es que él era como era, pensaba como pensaba, y sobre todo los de enfrente encontraron en él una especie de espejo contra el que definirse. Cosa, por cierto, que explora muy bien Pedro Carlos González Cuevas, que enseguida está con nosotros para contárnoslo. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares, a nuestras espaldas los Úsares de nuestro amigo padrino Augusto Ferrer Dalmau, por cierto, con gran estreno en Valladolid, como ha contado antes Jesús García Conde. Jesús García Conde. El mundo pasa por Valladolid. Y sobre la mesa el batallón creciente de la Madrina Paz, hoy espectacularmente alineado porque Sara, nuestra maravillosa productora, ha tenido más tiempo para hacerlo. De tal forma que parece que estén desfilando. Los ha dejado, vamos, más bonito que un San Luis. Nos falta un San Luis, por cierto. Eso hay que colocarlo en cualquier momento. Bueno, vamos a ver. Hay cosas que cualquier español que quiera tener un mínimo fondo cultural tiene que conocer. No digo que se lo lea todo, pero que tiene que conocer y explorar y saber de lo que se trata. No sé, Ortega, Dors, Unamuno, todo eso, bien.
Si además quieres ser escalador de derechas, hay que conocer a Balmes, hay que conocer a Donoso, a Vázquez de Mella. Y luego hay un personaje que es absolutamente imprescindible, seas de derechas, de izquierdas o medio pensionista, porque es una figura clave de la cultura española, que es don Marcelino Menéndez Pelayo. Marcelino Menéndez Pelayo, además de habérselo leído todo, también lo escribió casi todo. Y tiene una obra que es particularmente importante, además por la polémica que generó, Historia de los heterodoxos españoles. Y ahora aparece en Calenda una selección de textos de esta historia, pues son varios volúmenes, de don Marcelino. Escribía en Gaceta, creo recordar, que era en Idas de Gaceta, ¿verdad, Pedro? Sí. Un artículo, Pedro Carlos González Cuevas, unos días atrás, imprescindible, porque es una introducción maravillosa, perfecta para entender de lo que estamos hablando. Entre usted en San Google y lo busca. González Cuevas, Marcelino, y le va a salir el artículo. Y léalo porque verá, es que realmente es todo lo que hay que decir y sobre todo la mejor explicación de por qué es imprescindible. Pedro Carlos, don Marcelino Menéndez Pelayo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por haberme invitado. Lo que ha sacado aquí en Calenda sí. es efectivamente una selección, porque estamos hablando de muchos volúmenes. Son buenos. Es una historia enorme. Pero sí que convendría bien explicar por qué los heterodoxos, ¿no? Y qué se propuso don Marcelino con esta obra. Bueno, hay que insertarlo en las polémicas contemporáneas desde el punto de vista político, intelectual. Entonces, desde la Ilustración y desde la entronización del liberalismo y luego la aparición del krausismo, pues siempre en lo que podemos llamar izquierda más o menos intelectual, pues está la idea de que la decadencia española está relacionada con la intransigencia religiosa que personifica la Casa de Austria y que personifica sobre todo una institución como la Inquisición. Y bueno, pues el krausista Gumersindo de Azcárate publicó un artículo en la Revista de España diciendo que en España que no había habido ciencia. ¿Y por qué no había habido ciencia? Por la intransigencia religiosa y por la Inquisición. Entonces, pero es una idea permanente. Es una idea muy común, ¿eh? O sea, vamos a ver, el membrillo el viejo gilipollas que decía Bellinclán, Echegaray, él ingresa en la Academia de Matemáticas, es el único premio Nobel español, el primer premio Nobel español de literatura. Nadie ha leído nunca nada de él, ni falta que hace, pero teóricamente, y él entra con la cosa de que en España nunca ha habido ciencia, hasta que he llegado yo, más o menos. Sí, como matemático. Claro. Y ahí es donde Marcelino entra con el cuchillo. Sí, entonces es esa idea, ¿no? Pero ya digo que es una idea que está ya en la Ilustración y está sobre todo en la introducción del liberalismo, porque por ejemplo temas como Al-Ándalus, pues es un tema recurrente en la izquierda española, bueno, más o menos que la intronización del liberalismo, pues frente a la tradición católica se inventan otras tradiciones. Y una es Al-Ándalus como representante de la tolerancia entre las culturas, otras son los comuneros, los fueros, como criterios de soberanía en un sentido liberal, etcétera, ¿no? Y frente a eso, pues está la tradición católica, que ya Balmes, por ejemplo, ya lo criticó, el maestro del propio Menéndez Pelayo, que es Gumersindo que la Verde, y otras. Pero el que, digamos, hace, digamos, la labor intelectual y la labor erudita en Menéndez Pelayo. Por primero, hay que ver sobre todo cuando se da a conocer que es con la polémica de la ciencia española. La polémica de la ciencia española. Estamos hablando de 1880 y muchos, 90 y pocos. 79, 80, no, 76, 77, vale. Una cosa así. Entonces, ahí, pues, ya digo, el artículo ese de Gumersindo que es la Verde, de que en España no hay filosofía, no hay ciencia, por la Inquisición. Y dice, bueno, lo que hay, sí, hay pensadores, pero son escolásticos, no son originales. Bueno, pues Menéndez Pelayo
aporta frente a eso pues que existen 3 escuelas en España: el lulismo con Raymond Llull, está el vivismo con Juan Luis Vives, y está el suarismo con Suárez, Francisco Suárez, con y la Francisco teoría Suárez. populista del poder, entre otras cosas. Entre otras cosas. Y antecedentes, según algunos, y el propio Heidegger pasa que lo leyó, del existencialismo, con la cuestión de la esencia y la existencia y cosas de estas, ¿no? Y luego lo que da son listas de científicos, de médicos, de inventores, etc. Y a los que no solamente que polemiza con los krausistas, que polemiza con los positivistas, polemiza con los escolásticos también y con otros pensadores más o menos que de izquierda, diciendo eso, de que bueno, que no existe. Y él da listas. Y les coge en renuncio, porque hay un cumrecito de Azcárate que dice, bueno, ¿y quién es ese Foso Morcillo? Y no es Foso Morcillo, es Fos Morcillo, ¿no? Entonces no sabían ni quién era, y hablaban digamos, de oídas, ¿no? De esa idea que está ya en Masson de Morvilliers, etcétera, que España no ha aportado nada. Nota al pie de página, es que ahora nota al pie de página. Masson de Morvilliers, se llama Masson, las cosas son como son. Sí. Masson de Morvilliers es el tipo que en el apartado ciencia de la enciclopedia de Diderot, etcétera, escribe hablando de España. ¿Qué le debe el mundo a España? Nada. Masson de Morvilliers trabajaba para la Academia Francesa. En ese momento, bajo los auspicios de la Academia Francesa, estaban Jorge Juan y Ulloa en una de las mayores expediciones científicas, hispano-francesas, por cierto, de la historia. O sea, es que la izquierda ha sido siempre igual, también en tiempos de Masson de Morvilliers. Bueno, y a partir de ahí, Pedro, Menéndez Pelayo empieza a convertirse en una referencia. Sí. Lo que siempre me ha resultado... Bueno, pero también tiene reticencias, tiene un sector de la derecha, que son los escolásticos, que, bueno, el pensamiento escolástico es un pensamiento abstracto, no es historicista, como podría ser el de Menéndez Pelayo, y Menéndez Pelayo también pues la acusan un poco de heterodoxo porque a él le gusta el Renacimiento, porque reivindica el PP sí, a Luis Vives o al sobre todo Arias Montano, etcétera, ¿no? Diciendo, bueno, porque hay gente que dice, no, si aquí no hubo Renacimiento tampoco. Bueno, pues hubo Renacimiento. No, que va. Es impresionante, ¿no? Es decir, estaba contando esto Pedro Carlos de la ciencia y yo me estaba acordando de Nicolás García Tapia, de la Universidad de Valladolid, por cierto, catedrático de Historia de la Ciencia y de la Técnica, cuando empieza a contar algo que todos los historiadores del 19, estos que está mencionando Pedro Carlos, al parecer no habían visto, pero estaban allí, en Simancas, en el archivo, que son los privilegios de invención, que es la oficina de patentes de la época. Y tienes desde finales del siglo XV hasta bien dentro del XVII, centenares y centenares de inventos y de avances técnicos de españoles y también de gente de Nápoles, de gente de Milán, en fin, que venían aquí a registrarlo. Y claro, es flipante. Y todo eso es como si no hubiera existido nunca, porque quienes han controlado el poder cultural en España no han querido que existiera. Nos han engañado. Bueno, también yo creo que por ignorancia. Porque hay mucha comodidad, ¿no? Hay mucha comodidad, ¿no? De basarse en un prejuicio dado, y eso, estamos viendo ahora, salvando que las distancias infinitas, con la Sara Santaolalla esta. ¡Fascista! Venga, pues ya está, ya no se puede discutir. Cuando lo que necesita España son grandes polémicas. A ver, sí, yo entiendo. Bueno, Uclés mismo, pues es lo mismo. Que no sé qué es peor. No, yo estaba pensando en una comparación de Giner de los Ríos o Gumersindo de Azcárate con estos otros, e incluso así me quedo con Gumersindo. Sí, claro, no, por supuesto. Es que pero que hemos degenerado, yo creo que estamos yo quiero degenerando. recordar que Menéndez Pelayo presidió y sigue presidiendo, hasta donde yo sé, la entrada del magno edificio de la Biblioteca Nacional, y que una directora, que era Rosa Regás, si no recuerdo mal, la quiso quitar. O sea, de verdad, ¿eh? Y es significativo. Quien lo defendió fueron 2 personas que habían militado en la izquierda. Una César Alonso de los Ríos y otra Sabater. Sí, señor. La derecha intelectual, mutis.
Ya. Bueno, no sé si tú dijiste alguno. No. Sí, Luis Alberto también, y sobre todo Conca también. No, pero es verdad. Y por cierto, tanto César Alonso, Sí. quien para descanse, como Fernando Savater, que felizmente no descansa todavía en paz, expulsados de la izquierda. Ya, claro, por Porque, supuesto. anatema, ¿cómo osas ser inteligente? En fin. Bueno, señores, don Marcelino. Fernando, Pedro, Marcelino. Bueno, yo la verdad es que es una figura a la que yo tengo auténtica veneración, a la de don Marcelino. Puedo decir que no hay seguramente semana en la que no lea algo de él, porque los heterodoxos los tengo a mano permanentemente y siempre ando leyendo algo, por lo cual le tengo una enorme Quizá gratitud. quizá tienes que hacer una nota al pie tú mismo para explicar qué es exactamente y por qué se llama así. Pues es una historia enorme, gigantesca, es una obra, la obra que en otro sería de toda una vida o de una vida y una reencarnación, porque es que es la releche de aquello, pues de todo el pensamiento heterodoxo español, podemos decir, o sea, a lo largo de la historia y además adentrándose en muchos terrenos que tienen un bastante de especulativo hasta cierto punto, porque no existe documentación como para según qué cosas, pero que el propio Menéndez Pelayo, pues, en fin, te abisma a una lectura que es, a mi juicio, desde luego, enormemente sugestiva, ¿no? Precisamente por eso, porque además muestra una riqueza de pensamiento y un florecimiento de esa heterodoxia a lo largo de la historia que desdice en gran medida la visión que se ha dado de la historia de España como de una especie de, no sé, de cuartel a manos del gran inquisidor de Dostoyevsky, algo así, ¿no? Entonces, proponiéndoselo o sin proponerlo, que se lo proponía, pero aunque no hubiera sido así, la verdad es que lo que nos muestra es algo absolutamente, en mi opinión, desde luego, muy sugestivo. Y gracias, además, a Menéndez Pelayo, pues tuve ocasión de conocer a Aquilino Duque. Así que porque él publica un libro a los 100 años, precisamente de la muerte de Menéndez Pelayo, que publica encuentros, si no recuerdo mal, sobre este asunto, ¿no? Y en definitiva, pues... Bueno, y por rematar lo que decíais de la señora Regás y de la... En fin, ese remover la estatua de que ya hace falta ser bestia. Pero bueno, empezaron por ahí y ahora se han ido a cuelgamuros. Es que Aznar estaba en otra cosa, ¿no? Aznar estaba en la reivindicación de hazaña, algo muy propio de la derecha española, que es como una especie de manojo de complejos sin fin, ¿no? Ya, pues Aznar no estaba para reivindicar a Menéndez Pelayo, estaba para reivindicar a hazaña. Bueno, pero eso fue cuando Zapatero. Lo de Regar fue cuando Zapatero. Fue posterior. Pues, como diría el otro, más a mi favor. O sea, la portada aquella de la Codorniz. ¿Qué tal, don Gumersindo? Yo no soy don Gumersindo. ¿Qué cambia hasta usted? Dice, yo no soy don Gumersindo. Pues más a mi favor. Pues eso. Yo, si lo encuentro, prometo poner en Twitter el capítulo de la Estrella Polar en el que tú hablas de Menéndez Pelayo. De Menéndez Pelayo, porque al empezar el programa me ha recordado ese faltaban las flautas que había de fondo, pero vamos, pero está muy bien, en 10 minutos está muy bien resumido. Yo, una cosa, dado que Esparza tiene privilegios de invención sobre la Estrella Polar y sobre los húsares, y que la ortodoxia pública ha cambiado, en la nueva historia de los heterodoxos, aparte de salir Paz, Barbadillo y Esparza, ¿no crees que ahora todo eso ha cambiado, se le ha dado la vuelta completamente? ¿En qué sentido? Pues que ahora los heterodoxos de entonces son los ortodoxos de ahora y al revés. Ah, sí, eso por supuesto. Lo que pasa es que la mediocridad es tan evidente que es terrible, ¿no? En historiografía es escandaloso. Yo ya digo que en mi generación, y yo me puedo poner en medio también, yo no esto, yo soy una persona bastante aislada dentro de la universidad, somos una generación delincuente, es decir, en el sentido de que la historiografía actual española ha bajado mucho de nivel, no aporta nada fuera de España, es decir, vivimos de los hispanistas. Yo una vez quedé tarao haciendo un trabajo sobre Paul Preston, que le hacían una entrevista aquí a Paul Preston y en el mundo, no en el país, en el mundo. Y decía, bueno, Paul Preston es como el psiquiatra español como el psiquiatra extranjero que nos va a quitar de los complejos que tenemos, ¿no? Entonces, así funcionamos, ¿no? Así funcionamos, que hemos admitido lo que digan otros y unas interpretaciones disparatadas, ¿no?
Entonces, que se tome... Yo creo que en Francia o en Alemania o en Italia, pues a un hombre, por ejemplo, como Paul Preston no se le tomaría en consideración, sino que se le criticaría y se le dejaría a un lado. Aquí es una autoridad. Y con el permiso de Pedro, una pregunta más. Yo hace 2 semanas yo escribía en la Gaceta sobre los... cometí el mismo error inicial hasta que mi hermana de Menéndez Pidal y Pelayo... pero bueno, hasta que lo corregí. Pero Menéndez Pelayo era un señor de profundas convicciones católicas y tenía una opinión sobre la confesionalidad, a que yo me abono, ya que estamos, digo porque aquí saca un libro de Europa cristiana, pero esto le falta un subtítulo que es, pues, para que Europa sea cristiana tiene que ser católica. En fin, ¿tú crees que podrías ampliarnos algo de qué es lo que realmente... ¿La catolicidad? La catolicidad de España según Menéndez Pelayo, y si ahora mismo los que digamos estamos detrás de eso seríamos los heterodoxos de ahora. Eso es interesante, es decir, cómo se recupera aquello para los más jóvenes. Luz de Trento, martillo de herejes, eso es suyo, de Marcelino. Vamos a ver, es que el problema ahora mismo es grande, y yo lo digo en el artículo este que publiqué en la Gaceta. Porque, claro, Menéndez Pelayo es un representante de un catolicismo muy distinto al que hay ahora, por lo menos que a nivel de jerarquía y a nivel de oficial, ¿no? Entonces, claro, el Concilio Vaticano II ha sido que había que... Yo tengo por ahí que un artículo bastante extenso sobre lo que significó que está en Razón Española, sobre lo que significó el Concilio Vaticano II, y claro, entonces hoy Menéndez Pelayo sería heterodoxo, sí, con respecto a la ortodoxia que hoy reina en la Iglesia Católica, pues sería un heterodoxo evidentemente, ¿no? Y yo digo eso, bueno, que la jerarquía católica, que la derecha española tiene ahora un problema que tendrá que asumir tarde o temprano, y es que las dos grandes instituciones que han perfilado sus ideas y su identidad, que es la monarquía y la Iglesia Católica, han fallado. Y sin renunciar a las creencias religiosas, habrá que buscar otros medios para defenderlas frente a estas instituciones que lo que hacen en el fondo es poco a poco descristianizar más y desnacionalizar más a nuestra sociedad. En ese sentido, ahora sí, los heterodoxos somos los que estamos aquí, evidentemente. Pero, como digo también en el artículo y aquí en el estudio introductorio, bueno, la identidad española, se guste o no, es cristiana, es católica. Hay que conservarlo, pero las complicaciones son grandes porque la institución que está llamada a conservar esto se nos ha vuelto del revés. Entonces, claro, ese es el tema. Están otras cosas. No, efectivamente. Pedro. Bueno, mi querido tocayo, has mencionado al principio que los ilustrados, los liberales, crean nuevas tradiciones para separarse de esa tradición católica nacional. Claro, sí. Las de Al-Ándalus como paraíso de tolerancia y las de los comuneros como revolucionarios o demócratas. Sí. Bueno, es que ahora esas tradiciones las ha adoptado la izquierda socialista, revolucionaria, comunista. Los comuneros eran unos burgueses urbanos. Y además, ¿qué es lo que le lleva a esta izquierda podemita, la de Irene Montero, la del Gran Reemplazo, la de Barrera, los fachas, a defender a los comuneros y a los califas andalusíes? ¿El anticristianismo? Bueno, porque hay una tradición ahí crítica, heterodoxa, digamos, en los tiempos en que se hizo, y ellos yo creo que se sienten continuadores de esto, ¿no? Por ejemplo, pasa lo mismo. ¿Quién en un momento dado reivindica otra vez a los comuneros? Azaña, por ejemplo. Azaña hace diciendo, bueno, desde la derrota de Villalar, España ya está fuera de órbita, que no funciona. Es el absolutismo,
total y etc. Incluso esto va a tener continuidad en historiadores serios como José Antonio Maraval, Sí, efectivamente. que evoluciona desde el falangismo orteguiano hacia una especie de izquierdismo extraño que hay que estudiar. Lo que pasa es una cosa, que Maraval, bueno, yo le tengo un gran respeto como historiador, pero hay que analizarlo también como ideólogo, ¿no? Y entonces, digamos, deconstruirlo es muy complicado porque forma parte de un grupo de presión. Entonces siempre es eso, siempre tenemos que tener en cuenta una cosa, que hoy en día no se puede... Los mandarines. Los mandarines, no, los grupos que de presión. Claro. La Fundación Ortega, la institución libre de enseñanza, que está muy bien, pero hay que debatir, no decir que todo lo que hicieron estuvo bien, ¿no? Entre otras cosas, la idea de dictadura tutelar viene de gente de la institución libre de enseñanza. Y la democracia orgánica por poner también. un ejemplo. Efectivamente. Don Fernando, cerramos tema. Para preguntar una cosa, bueno, al hilo de la degradación de la historia, que contaba hace un momento de sentido profesional y en general, me parece que es en Bajo el Dios Augusto, puede ser, donde publicaste, y con Guillermo Gortázar, que en paz descanse. Sí, que en paz descanse. Sí, un artículo estupendo al respecto de esa historia, ¿no? Y me venía, al hilo de lo que comentabas, vamos a ver, ¿hasta qué punto en la izquierda y en general en el progresismo español, que ya no se circunscribe solo a la izquierda, sino a una derecha que ha abrazado exultantemente los valores o los contravalores de la izquierda, ¿hasta qué punto el rechazo a España es un rechazo al cristianismo? Porque España, digamos que es un reflejo, es un producto del cristianismo, del catolicismo, y hasta qué punto en la izquierda española, en definitiva, en el progresismo, ese rechazo a España se produce porque no ha habido una refundación de España en sentido liberal, etcétera, y permanece como una especie de, visto a sus ojos, de artefacto católico. Sí, bueno, eso se ve en lo que ha dicho Irene Montero, va por ahí la cosa. Incluso hay un librito, que es el de José Luis Avellán. Hombre, José Luis Avellán. hablando de mandarines. Sí, hablando de mandarines, yo he hecho varios artículos sobre él porque aspiraba a ser el Menéndez Pelayo de los años 70 o 80, que volviendo a Menéndez Pelayo del revés, ¿no? Pues tiene un libro que se llama Hacia otra España, con el título de maestro, pero es un conjunto de artículos. Y en uno de ellos habla de que España necesita 100 millones de migrantes. Para que deje de ser España. Y es que el gran problema de la izquierda española, históricamente, pero es que no entienden el país. Y ahí me parece que Azaña es un perfecto ejemplo, porque es que no sabe dónde se ha puesto. En fin. Bueno, vamos a ir, que hay que ir terminando y hay que recordar lo fundamental. Este libro, Historia de los heterodoxos españoles. Si ustedes de los que no tienen la colección completa de los heterodoxos en casa, que será lo más normal, es el mejor modo de iniciarse. No solo porque la selección de textos que ha hecho Pedro Carlos es francamente buena y toca todos los palos, o casi todos, sino porque además tiene un estudio introductorio de Pedro Carlos González Cuevas, que son 60 páginas de Bellón, y uno de cierre de Gabriel Albiac, que son 30 páginas, me parece, que son absolutamente fundamentales porque además te permiten entenderlo todo, además, ¿no? Y es un imprescindible, ¿eh? Es decir, para entender lo que es históricamente los grandes debates intelectuales en la historia de España, y estamos hablando del siglo XV finales, XVI principios, imprescindible absolutamente esta selección de Historia de los heterodoxos españoles, editado por Calenda. Don Pedro Carlos, gracias mil. Bueno, gracias a vosotros. Nos vamos a la publicidad. ¿Y a la vuelta de qué vamos a hablar? Pues mira, no lo sé. Por una parte tenemos Diana Morán, que el otro día se puso las gafas para parecer como más intelectual y anunció una reforma de la universidad para convertir a una puñetera como una hippie. Es más gordo. Luego, lo de las redes. O sea, de verdad, que van a por nosotros. Pues usted espere un momentito que ahora debatimos sobre qué tema abordamos enseguida. Hasta ahora mismo.
Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares. Se marcha Pedro Carlos González Cuevas con este personaje, Marcelino Menéndez Pelayo, absolutamente fundamental para entender la formación digamos, doctrinal, ideológica de la derecha en España. Y hombre, sí, él escribió en su tiempo, en otro tiempo, finales del 19, principios del 20, murió demasiado joven, por cierto. Si tiene usted oportunidad de ir a ver su casa y biblioteca en Santander, que yo tuve el privilegio de que me la enseñara Jesús Lainz, fuerte abrazo, ya verá usted lo que era ese personaje. O sea, se ve que no había tele o lo que fuera, pero había leído todo, y lo tenía allí, es increíble. Un gran sabio, uno de los grandes nombres. Porque cuando estaba muriendo dijo aquello de con lo que me queda por leer. Por leer, efectivamente. Bueno, un personaje fundamental. Y este libro está francamente bien para iniciarse en Menéndez Pelayo, esta historia de los heterodoxos españoles que ha compilado Pedro Carlos González Cuevas y editado Calenda. Tuyo flamenco. En fin, bueno. Lo de las redes, gran combate, es el gran combate, desde hace muchos años. Aquí, lógicamente, tendemos a verlo todo conforme a nuestro ombligo hispano-español, que como cada vez es más grande por razones, en fin, de necesidad, pero la operación es general, es internacional. Es europea, es la oligarquía europea. Recuerde usted, aquí como subrayamos en su momento, lo que dijo Ursula von der Leyen de que había que ir contra la desinformación y al control de las redes. Y aquí la gente silbaba al puente sobre el río Kwai mirando al tendido y tal, no. O sea, era el principio. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues ahora estamos en que Pedro Sánchez se pone flamenco y como está protegido por mamá, Úrsula, pues declara la guerra a Elon Musk. Pedro. La semana pasada, el propietario de X, él mismo, un migrante, utilizó su cuenta personal para difundir esta información sobre la decisión soberana de mi gobierno de regularizar a más de 500.000 migrantes que viven, trabajan y contribuyen al éxito de nuestro país. La misma plataforma que ha permitido que su crecimiento en inteligencia artificial genere contenido sexual ilegal. Mientras tanto, Instagram ha sido acusada de espiar a millones de usuarios de Android en todo el mundo. Facebook se ha utilizado para desplegar cientos de campañas de desinformación e interferencia extranjera durante las elecciones nacionales y regionales. Todos estos casos son reales y recientes y representan solo la punta del iceberg. Una pequeña muestra de los muchos delitos y conductas indebidas que se producen cada día en las redes sociales. Algunos dirán que si no nos gustan las plataformas de redes sociales simplemente podemos abandonarlas. Que nadie está obligado a usar X o TikTok. Y tienen razón. Para muchos de nosotros esta es todavía una opción. Pero sabemos que nuestros hijos y muchos ciudadanos no tienen esa opción. Las redes sociales se han convertido en una parte integral de sus vidas, de su realidad. Así que queremos protegerlos. Solo hay una cosa que podemos hacer. Tener el control. Tenemos que asegurarnos de que estas plataformas cumplan las normas como todo el mundo. Sé que no será fácil. Las empresas de redes sociales son más ricas y poderosas que muchos países, incluido el mío. Sánchez no decía esto en inglés porque le gusta escucharse en inglés, que ya sabemos que le encanta, sino porque está en Dubái. Dubái, nota al pie, es uno de los Emiratos Árabes Unidos, una ciudad de emirato, y es uno de los grandes lavaderos de mierda del mundo, fundamentalmente económica, y de proyección geopolítica también de cualquier Estado que pague, y de promoción de cualquier islamista que quiera venir también, no solo Qatar. Conviene poner las cosas en su sitio porque estamos hablando de lo peor, de lo peor, de lo peor de todos los mundos, ahí. Pero como son muy ricos, pues no se puede decir. No sé, algún equipo español habrán comprado también. Y yo llamo la atención sobre el Valladolid, seguro que no. Y quiero llamar la atención sobre la estructura del discurso. Me han osado criticar, porque soberanamente voy a legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales. ¿Quién me critica? El que fomenta la pornografía infantil. Por tanto, yo tengo que reclamar que el control sea para mí. Bueno, o sea, estaba diciendo Paz mientras lo escuchaba. O sea, no he visto un tío más cínico en mi vida, yo tampoco, debo decir.
Es acojonante. Es acojonante. Es que todo el discurso es absolutamente falso. Pero bueno, desde el primer momento cuando dice es una decisión soberana de mi gobierno. ¿Pero qué coño va a ser una decisión soberana de tu gobierno? Pedro, que no hace más que mentir. Que es una cosa compulsiva, es lo de este hombre, no puede evitarlo. O sea, si algo no es soberano. Esto lo ha decidido Úrsula hace mucho tiempo. Y esto lo planteó Pedro Sánchez hace ya unos años, que sacó la coartada de la protección de los menores para conseguir la finalidad de controlarnos a todos. No quiere proteger a los menores, quiere controlar a los adultos, que es otra cosa. Repito, esto lo ha decidido Europa. Y él lo único que hace es soberanamente obedecer lo que dice Úrsula. O sea, ¿cómo me voy a creer que este tío quiere proteger a los menores de 16 años, cuando con 16 años en España puedes abortar? Con 16 años puedes negarte a tratamientos médicos, puedes cambiar eso que llaman cambiar de sexo, puedes trabajar con 16 años. Ah, pero les vamos a proteger de la pornografía. No sea que vean una teta. Hombre, Pedro, tío, tú que has hecho la carrera de los puticlubs... Pero si están llevando... es acojonante lo de este tío. Están llevando activistas drag queen a los colegios de niños pequeños. A los colegios. Es una coartada pretendidamente moral para justificar el control. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a evitar tú que un menor de 16 años acceda a determinados contenidos? Solamente lo puedes evitar si se dan de alta, te tienes que dar de alta con la identidad digital europea, si te das de alta en redes. Ya lo tenemos. Todo el mundo se tendrá que dar de alta para saber quién tiene más o menos de 16 años, con reconocimiento biométrico y toda la gaita. Es decir, que nos van a tener ya cogidos de sálvase a la parte. No la digo porque no sea que Pedro se ofenda al mencionar la parte de no sé qué y haya un niño pasando por delante de la tele y lo vea. O sea, esto de verdad que es palmear y no echar gota. Con perdón otra vez, lo siento. O sea, es un truco revestido de coartada moral, de moralina progre, cutre, para justificar el control de red. A mí esto me subleva, o sea, me subleva. No podemos aceptar esto porque ya sería el final, o sea, sinceramente el final. ¿Quién va a dar la opinión? Bueno, tú, yo, pero la gente normal... ¿Quién va a dar la opinión en redes teniendo que poner su nombre y apellidos? Bueno, claro, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en España, teniendo en cuenta la cancelación, teniendo en cuenta que en el trabajo se va a desenmascarar a determinadas personas. Mira, de hecho, los grupos de extorsión de la extrema izquierda han estado operando en redes. Sí, señor. Hemos visto hace poco a un señor liberal, por ejemplo. Doxeando a gente, efectivamente, el señor liberal y de tantos otros. O sea, doxeando a gente, es decir, revelando su identidad con la amenaza de que de este modo en su trabajo le pueden echar o reconvenir de algún modo, en fin. Bueno, esto sencillamente lo que van a hacer es elevarlo a categoría legal. O sea, esa extorsión la van a elevar a categoría legal. Es decir, tú te registras y ahora, si tienes cojones, dices lo que piensas. Esto es lo que hay planteado encima de la mesa, un chantaje del tipo este, o sea, del que ha hecho su carrera en las saunas y en los puticlubs. Joder. ¿Verdad? Cojones es como se dice en inglés la microunidad de información. O sea, microbyte se dice de esa manera que Fernando Paz técnicamente ha explicado. Pedro, antes, ha contestado Elon Musk a Pedro Sánchez. Le ha contestado, pues como es él. Le ha contestado con el sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo de España. Y luego pone un simpático excremento para cerrar la frase. Ha habido más, porque luego, vamos, si ustedes de X ha estado retuiteando todo lo que ha pillado. Elon Musk contra Pedro Sánchez. Pedro, cuéntame. ¿Has comido? He comido antes de las 5. Mira, por decir eso se te acaba de chafar el micrófono, me está contando Alex Frank. A ver, sí, pero que no, que se te ha chafado de verdad, que no era una broma. Es que te vienen, sí, ahora viene Miguel a arreglártelo. Sánchez. Un comentario, uniendo las dos, lo de Menéndez Pelayo, el final de lo que habéis hablado de Menéndez Pelayo y esto de las redes, un comentario muy elemental hubiera dicho que ahora mismo no hay Menéndez Pelayos que lean tanto porque están demasiado en Twitter y en tal, pero eso sería solo un comentario muy elemental porque hay mucha gente que va a descubrir este programa y a Menéndez Pelayo precisamente porque este programa esté en X. Sí, bueno, efectivamente, es en redes. Es justo al revés. De todas maneras, estoy de acuerdo. A mí que vaya a Doha a hablar en inglés, oye, un presidente de gobierno español debería hablar en español. O eso, a Dubái, hablar en español. Pero bueno, casi lo de menos es en qué idioma diga las estupideces, como decía
Ortega de Madariaga, creo. Madariaga, sí. Imbécil en 5 lenguas. Sí. Pues lo es solo en 2 que sepamos, pero lo es mucho. Pero efectivamente su forma es controlar a los mayores con la excusa de los pequeños e infantilizar a los mayores también con la excusa de los pequeños. Es la inmadurez de la gente, consolidar la inmadurez trasladar la inmadurez de la gente, y por eso yo te tengo que decir lo que está bien y lo que está mal. Es decir, que al final vamos a votar más veces que nunca y tenemos menos libertades porque hay gente que cree que es más maduro que nosotros. Es muy interesante que ha hablado de injerencia en elecciones y están preparando este camino desde hace tiempo, ¿eh? Sí, sí. O sea, están preparando este camino desde hace tiempo. Bueno, y van a ir a por ello y es muy importante subrayarlo. Y yo sé que hay gente que no se lo cree, gente que sigue pensando que estamos en un sistema democrático con garantías y con check and balance. Que no, que te olvides de todo. Que el mismo día estaba la policía francesa registrando las oficinas de X en París. Y antes les recuerdo que habían detenido al jefe de Telegram a ver qué le sacaban, también en Francia. Es que esta es la cuestión. ¿Y el objetivo cuál es? Que cerrarte la boca, que no se sepa lo que está pasando. Ahora ya puede hablar Pedro. Pues sí, ya está funcionando el micrófono. Pues me voy a ir a Nochevieja, la Nochevieja pasada. Otra vez pasó en Francia que se quemaron cientos de coches, más de 1 millón de coches. Como siempre. Como siempre, efectivamente. ¿Salió en la portada de los periódicos franceses? No, no salió. Ya llevan varios años en que Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, Sud-Ouest, de esto no hablan. Muchos años, ¿sabes por qué? Muchos años. A ver. Porque la prensa papel de Francia claro, porque vive de subvenciones. Vive de subvenciones al papel, precisamente. Entonces, de esto no se habla. La prensa española, que antes estaba pendiente de lo que se publicase en Francia, sobre todo Olala, Le Monde, tampoco lo sacaba en portada. Lo que pretenden Sánchez, Úrsula, Starmer, Macron, es que nos informemos por esta prensa que no informa, sino que desinforma. Ellos son los primeros emisores de desinformación. Starmer, en esta locura de prohibir el acceso a redes a los menores, hombre, que podría yo estar de acuerdo, pues menores de 14, de 15 años, y demás, podríamos discutirlo. Pero bueno, Starmer dijo que él era partidario, por un lado, de que solo pudiese tener una persona acceso a las redes sociales a partir de los 18 años de edad, pero que se pudiese votar a los 16. O sea, entre 16 y 18 años podrías votar, pero no podrías entrar en Twitter. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido de esto es que votes después de estar debidamente adoctrinado y sin poder leer o escuchar opiniones y hechos distintos. O sea, vamos a hablar de la lista Epstein. Donde más se donde más se ha cubierto la lista Epstein, donde han salido nombres insospechados, donde se lleva insistiendo en su desclasificación desde hace años, es en Twitter. De ser por la prensa de papel, esto seguiría bajo llave. Claro, pero que al final, si la maniobra está muy clara, Pedro, si es que es una evidencia. O sea, lo que quieren es callar las voces disidentes. Lo que quiere Javier Ruiz es tener el monopolio de los bulos. En este momento es el mayor trolero de España. Bueno, pero lo que quiere es el monopolio, no se conforma con eso. Ahora nos ha explicado, ha tenido a bien explicarnos, que en realidad Irene Montero no ha dicho lo que ha dicho, sino que es una deformación que se ha producido. Por IA o algo. La extrema derecha, no hace falta, la IA ya es muy complicada. No, la extrema derecha. Entonces, quieren el monopolio de los bulos, eso es lo único que les preocupa. Claro, si tenemos al mayor mentiroso, al mayor emisor de bulos, que ha llegado a presidente de gobierno y le tenemos pues, al frente de controlar las trolas de España, pues apaga y vámonos. Mira, el año 2023 hubo en Gran Bretaña 12.000 detenidos. Sí, señor. Por redes sociales. Quiero decir, no es que los detuvieran a través de las redes sociales, sino por lo que escribían en las redes sociales. En Alemania las cifras ni siquiera se conocen con claridad, pero se han producido detenciones de gente, en fin, incluso de edades muy provectas por haberse manifestado contra el reemplazo que no existe y que ahora Irene Montero ha desvelado. Es decir, que los están deteniendo, que están deteniendo a gente de madrugada en Gran Bretaña, en Alemania, los están deteniendo por opinar en contra del poder. Bueno, esto es lo que quiere Pedro Sánchez, controlar las redes. No él, lo que quiere Úrsula, claro, porque su preocupación, claro, no es España, evidentemente, su preocupación es que esa gente de 16 a 18 años se radicaliza a la vista de lo que hay
y cuando llegan a los 18 años votan lo que votan mal, no entienden lo que tienen que votar, votan mal. Entonces entienden que privándoles de las redes sociales entre los 16 y los 18, pues van a conseguir hacer de ellos buenos liberal conservadores, socialdemócratas, centroreformistas y en fin, y demás fauna, ¿no? Es eso lo que hay detrás, en primer lugar. Y en segundo lugar, el control de los adultos. Luego hay una cuestión que plantear que es muy importante, y ayer lo veíamos, el miércoles fue, ¿no? con un magnífico vídeo de Mónica Fuster sobre la cuestión. Vamos a ver, si todos entendemos que hay un problema con el exceso de mierda para menores y a la que tienen acceso en redes, por supuesto que sí. La cuestión es que es muy evidente que eso te lo están colando como palanca, como argumento para otra cosa que no es lo que ellos persiguen. ¿Y existen instrumentos para controlar el acceso de los menores a contenidos? Pues claro que hay. Empezando por los papás, por cierto. Del tema del que nunca se habla, porque como no existen, como los niños no son de los padres, pero claro, empezando por los papás. Pero la cuestión es, para evitar que un niño vea lo que no tiene que ver en redes, que tú me contarás, si no es ponerle puertas al campo, voy a hacer que todo el mundo tenga que ver solo lo que yo quiero que vean. Venga, hombre, por favor. Vamos a ver. Y luego hay una cuestión. Enseguida, Pedro. Recuerde usted no se acordará porque usted vive feliz en su mundo y me parece que hace muy bien. O es demasiado Pero en la joven. primera legislatura de Trump se planteó, precisamente en su guerra contra Facebook y Zuckerberg y toda esta gente, ¿verdad? Si vosotros vais a publicar noticias que son falsas, responsabilizaos legalmente, en tanto, igual que un medio de comunicación, en tanto que responsables de ese medio de las eventuales consecuencias penales de la falsedad. Bueno, se le echó encima a todo el mundo a Trump con esa historia, porque al final venía a coartar mucho la libre circulación de contenidos en redes. Bueno, que esto viene de antiguo, el problema existe realmente. Estos que se echaron encima de Trump por aquello son los mismos que ahora quieren evitar que publiquemos nada. Los mismos. Pues este Mark Zuckerberg, reconoció hace unos meses que sí, que había censores en la Casa Blanca, en algunas agencias federales durante el gobierno de Biden, que llamaban a Facebook, a Meta, para tumbar cuentas y tumbar posts, aunque dijesen la verdad sobre el COVID, sobre las vacunas. Fue movido el coronavirus, efectivamente. Sí, Sí. pero Sí. no solo sobre el coronavirus, ya contando cosas pues como sobre noticias de inmigración, de un inmigrante que asesinaba y violaba y no por este orden a una niña, cosas de esas. Aunque la noticia fuese verdadera, se decía tumbar esa cuenta. Y esto lo reconoció Zuckerberg. Y ya para acabar con la lista de hipócritas, pues yo menciono a ciertos periódicos de papel que sí, que dicen que apoyan esto porque los niños, nadie piensa en los niños, como dice la esposa del reverendo Lovejoy en Los Simpsons, que ya sé que es una referencia que aquí no gusta mucho. No gusta mucho. A mí Oye, yo es que no sé quién es bueno, ese señor. oye, pero quiero recordar que esta prensa de papel en España y en otros países se ha estado lucrando durante años y años con los anuncios de prostitución, que esos estaban al alcance de todo tipo de niños. Anuncios de esos de camionero 20 centímetros. Los de las saunas de Sánchez, por ejemplo, que También. se publicaban en revistas. ¿Dónde veías tú los anuncios, Pedro? De verdad. Hombre, Yo me camino acuerdo del crucigrama. Susana Exuberante Visa, de esa me acuerdo, pero joder. Bueno, Pero cerramos tema, venga, ya lo no pongo. solamente Zuckerberg, aquí salió un coronel, acordaos, cuando La Guardia El Civil. general Castillo. general. El general Más Santiago, más a mi Santiago, favor. de la Guardia Civil. Este tema es muy Diciendo que estaban importante. monitorizando las opiniones contrarias al gobierno. Lo de monitorizar lo dijo el otro día Marlaska, con el tema bien. del accidente. O sea, ellos tienen instrumentos de control. Y lo que quieren controlar, evidentemente, es eso. Por eso hay que resistirse. Club de amigos. Por eso hay que resistirse. Club de amigos. Club de amigos, sí, joder, porque si no... Desde Club de amigos vamos a hablar a la vuelta, por cierto. Pues ya verá usted lo que hay que contar. Ahora nos vamos a la publi. Porque hay dos temas que yo no querría dejar de tocar. Uno, por supuesto, es el tema del caso Epstein. Más que nada para... O sea, de verdad, han dicho una cantidad de... Con lo de Aznar, por ejemplo. Aznar aparece en los papeles del caso Epstein. Vamos a ver, en los papeles de Epstein aparece todo el mundo. Bueno, Mahatma Gandhi porque ya se había muerto, pero en fin... Y luego lo de la universidad, lo de la universidad es muy importante. La Universidad Española, o sea, vamos a ser serios, es una basura.
basura. Hace mucho tiempo que es una basura. Pedro Carlos, que es profesor en la UNED, por cierto, la última universidad marxista, la universidad sin clases, que es la universidad a distancia. Bueno, perdón. Es una porquería. A partir de ahora, bueno, en fin, bueno, Publi y a la vuelta lo vemos. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares, y vamos a hablar del caso Epstein, que aquí hemos mencionado alguna vez. Carlos Esteban, que está más puesto en la actualidad norteamericana, lo trae de vez en cuando. En realidad es una cosa como muy de allí, hasta que se han abierto los papeles. Bueno, vamos a ver, Julio Ariza en su Telegram hace meses que empezó a contar cosas, porque se los ha leído. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Yo le resumo y luego nuestros contertulios de esta noche, que están más puestos que yo en este asunto, porque lo han seguido más, no porque tengan nada que ver en la cuestión, me corregirán. Érase una vez un hombre del mundo de la farándula y de los negocios multimillonario que monta en una isla una especie de resort abierto a gente muy influyente para hacer fiestas. Y dentro de esas fiestas, prostitución de menores. Y dentro de la prostitución de menores, nombres muy importantes de la vida pública, no solo norteamericana, también occidental en general. Como usted sabe, este caballero fue denunciado, fue encarcelado y misteriosamente se suicidó en la cárcel en circunstancias que ahora nos contarán nuestros compañeros. Ahora aparecen papeles de este señor. Han intentado durante años. Trump estaba ahí metido. En esos papeles está todo el mundo, porque este tipo se dedicaba a las relaciones públicas. Me ha pasado Barbadillo hace unas horas un vídeo de Epstein con el exministro de Cultura francés Jacques Lang visitando el Louvre. Pero es que Epstein era, está en todas partes. Se dedicaba a eso, por eso aparecen Aznar y su yerno en la lista de gente de allí, haciendo que, nada, son viajes, o sea, no hay nada que diga, no, es que estaba metido en delitos sucios. No, está todo el mundo allí metido. Por el contrario, aparece también gente metida en cosas de lo peor, desde la metemarita hasta, en fin, algún conspicuo personaje español. Bueno, tú has seguido mucho el tema Epstein y me imagino además que con cierta delectación. Bueno, más que delectación, espanto al comprobar cómo algunas élites están formadas por auténticos canallas. Sí, hombres y mujeres, por cierto. Porque también había hombres que iban a buscar niñas, a buscar lolitas, el Lolita Express, el avión en el que Epstein llevaba a sus invitados a la isla Burdel, pero también había conseguidoras, madames, que diríamos, jefas de burdel, que se ofrecían a Epstein a llevarle chicas. Por ejemplo, una Peggy no sé qué, una de publicista de Hollywood, que decían que tenías que contratarla si querías que tu película ganase el Oscar. Ya la han despedido los de Netflix y alguna otra empresa que la tenían en nómina. A ver, estos papeles, pues claro, es el archivo de este individuo que aparece, o que se sabe que existe, cuando se suicida, o le suicidan, en una celda vigilada con dos policías que le vigilaban, cómo no, en esa sentina demócrata que era la ciudad es la ciudad de Nueva York. Además, 2019. Ya había sido condenado en 2008 en Florida por pedir sexo a una niña de 14 años. 2 fiscales le condonaron la pena a cambio de arresto domiciliario pues por 13 meses, 14 meses en su casa de Nueva York, pobrecito. 13 meses. Y poco, no sé si trabajo social, estas chorradas. Hay que preguntarse también qué les pasa a tantos jueces y fiscales en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en España, en Francia, que tratan con guante blanco a los delincuentes sexuales de niños, a los pederastas. Bueno, pues está el archivo de Epstein, del que se han liberado 3,5 millones de documentos de papel, 180.000 imágenes y no sé cuántos miles de vídeos. Bueno, durante la presidencia de Joe Biden eso estaba guardado y eran la gente del MAGA y de un sector republicano los que pedían su desclasificación. Llega Donald Trump, que además hizo campaña diciendo que los iba a desclasificar, y Trump no lo saca.
Y entonces hay una alianza muy curiosa entre los republicanos y los demócratas que piden la desclasificación. Se llega a aprobar casi por unanimidad en las dos cámaras una ley de desclasificación de los documentos de Epstein que firma Donald Trump y que pone un plazo hasta el 19 de diciembre para que se desclasifiquen. Hombre, se tarda un tiempo, lo ha hecho el Departamento de Justicia el 30 de enero. La excusa era pues, que había que eliminar los nombres de las víctimas, de las personas inocentes, etcétera, etcétera. Coño, y lo que está saliendo, pues en unos casos, como has dicho tú, Javier, pues son simplemente relaciones. Este tío conocía a todo el mundo, muchos le pedían favores. La banquera Ariane Rothschild le pide Ahora hablaremos de la relación, eso lo voy a contar yo. Está subiendo todo Julio en Telegram, o sea que de la relación Epstein-Rothschild, que es muy interesante. Bueno, pues le llegan a pedir entradas para conciertos. Dice, coño, si eres multimillonaria, ¿cómo es que no la compras? Claro, por eso tienen dinero. Por eso es multimillonario. Los ricos, porque no lo sueltan. O sea, claro. Tú sabes que Paul Getty, el gran Paul Getty, tenía en su casa, cuando daba fiestas, tenía en su casa una cabina de teléfonos. Y cuando alguien pedía llamar, tenías que comprarle las fichas al mayordomo, macho. Pagabas y ya podías llamar algo desde cuenta pues algo similar cuenta Josep Pla de March. Pues lo mismo, que le tuvo él que pagar el café a March en París cuando estaba exiliado. Y bueno, pues están saliendo todo tipo de cosas. Unas son intrascendentes, pero otras cosas te dicen que efectivamente demuestran que hay una élite corrupta, envilecida, dedicada al sexo, a la droga, a la conspiración y al manejo. Son peores, A cosas son peores. O sea, es que ahí había un poco de todo. El tema es que Epstein estaba metido en medio de todo. Por ejemplo, Bill Gates. Aparece, voy a leer esto. Esto es del Telegram de Julio, que ya digo que si quiere información la tiene toda. Melinda Gates aparece en el podcast Will Carr de Rachel Martin y dice, la ex de Gates, Melinda, estamos en un momento de reflexión, hablando de Jeffrey Epstein, Bill Gates, etc. Lo ocurrido con estas chicas es extremadamente desgarrador y me trae a la memoria momentos muy dolorosos de mi matrimonio. Lo dice la ex. Dice, las preguntas no son para mí, son para esa gente y para mi exmarido. Tuvo que dejar el matrimonio, tuvo que alejarse de la fundación y estoy agradecida por estar ya lejos de todo este lío. Bueno, estará agradecida por los millones que tiene. Ojo, que está contando la ex de Bill Gates. Aquí ha venido a decir, William, está jodido. Claro, bueno, lo de la Rothschild y Ucrania se lo voy a contar ahora mismo. Sí. Bueno, pues para acabar, déjame un momento, Fernando, para acabar con Bill Gates, es que lo que cuenta Epstein en esos emails es que Bill Gates le pide antibióticos porque había contraído una enfermedad de transmisión sexual con una prostituta rusa y se le había pegado a la mujer. Y quería los antibióticos para dárselos en secreto a la mujer, mezclándolos en la comida. Este es el tipo, queridos señores, señoras, que nos dice cómo tenemos que vivir, que tenemos que dejar de comer carne, que tenemos que dejar de usar el coche, de usar el avión para salvar el planeta. Y que tenemos que ponernos, que tenemos que vacunarnos. Y ya para acabar, pues la prensa española ha empezado a hablar de la Mette-Marit, la princesa esta noruega, de Andrés de Windsor, pero no ha ido a estos nombres. ¡Qué casualidad! Nos distraemos o tratan de distraernos con el humo. Con redes sociales eso ya no es posible. Por eso don Pedro Sánchez las quiere capar. Pues mira, estamos verdaderamente ante el gran tabú. Este es el asunto del que no se puede hablar, sencillamente. ¿Por qué? Pues porque con toda probabilidad las complicidades alcanzan los más insospechados lugares del mundo y alturas del planeta. Y sobre esto es mejor no tocarlo y cuando se hace considerarlo como un incidente aislado. Bueno, un tipo que tenía un negocio, que era un financiero multimillonario norteamericano, y bueno, al final conocía gente, tal. Bien cierto es que no todo el que haya dado la mano o dicho buenos días a Epstein pues está implicado en esto, por supuesto que no, esto tiene que quedar clarísimo. Ahora, las complicidades que hay, por un lado, las actuaciones judiciales, por otro lado, y el hecho de que no se trata en absoluto de un incidente aislado. Yo quiero recordar aquí el escándalo de Marc Dutroux en Bélgica, que salpicó a la policía, a la justicia y a Bruselas.
Yo quiero recordar aquí el círculo de pedófilos de Westminster. Fíjate si será tabú que por decir esta palabra las redes sociales te banean. No se puede emplear este asunto. El círculo de pedófilos de Westminster, que fue un escándalo mucho peor que este y que se paró en 2014 en Gran Bretaña, donde estaba implicada buena parte de la élite británica, parlamentarios, casi todos del Partido Conservador, aunque había algún laborista, casi todos, donde salpicaba al Palacio Real, fue acusado el subdirector del MI6, en fin. La BBC. Efectivamente, la BBC, Jimmy Savile, etcétera. Una larga colección de personajes. Quiero recordar aquí el círculo de los Clinton, que ha sido repetidamente acusado con el dedo de llevar a cabo determinado tipo de prácticas. Lo de Rotherham, por ejemplo, entre otros sitios, que tiene unas connotaciones raciales y lo que se quiera, o racistas, o en fin, antiblancas, pero que en definitiva ha sido, como en el caso de todos estos casos, han sido defendidos de forma activa, hay que decirlo, por los jueces. En el caso de Epstein tenemos la acusación de 2008 en Florida, efectivamente, que fue un escándalo y que fue luego catalogada de irregular. ¿Por qué? Porque al final, después de sus contactos con los menores, resulta que el señor Epstein, de lo que se le acusa, es de prostitución, o sea, de promover la prostitución, pero nada de menores y nada de las complicidades, ni de averiguar quién estaba con él en el negocio. Al final, toda esta historia termina en que ha sido procesada un año después de la muerte de Epstein, la señorita Maxwell, que era su mano derecha, como muere Epstein, no se sigue investigando. Esto es lo que ha pasado. O sea, es un cortafuegos. La muerte de Epstein es un cortafuegos, ha sido un cortafuegos. ¿Y cómo muere Epstein en agosto del 2019? Pues muere estando en una celda y casualmente sucede de forma simultánea a su suicidio, sucede que las cámaras de seguridad dejan de funcionar. De repente. ¿El cambio climático? El cambio climático, o sea, la amnesia climática. No, esto debe ser... Y había 2 guardias que no ven nada. Que no se enteraron absolutamente que también por el cambio y las climático. cámaras dejan de funcionar. Hombre, el que quiera creerse esto, el que quiera creerse la versión oficial, pues, ¿qué quieres que te diga? Hay una gran parte de la documentación que sigue subyúdice y que no se hace pública de ninguna manera oficialmente para que nadie que no tenga una verdadera relación en este negocio se vea implicada. La realidad que hay personajes altísimos, de altísimo nivel, que están relacionados con la trama de Epstein y que bien en la cuestión de la isla o del edificio que tenía en Nueva York, han hecho uso de las instalaciones y, en fin, de las relaciones de Epstein. Es decir, que todo esto yo creo que va a terminar al final en nada, casi nada o muy poco. Y desde luego muchos van a salir bien librados. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo siempre la constante de las mismas relaciones de poder. ¿Quiénes detuvieron lo de Rotherham? ¿Quiénes detuvieron los del círculo de pedófilos de Westminster? Pues los mismos, en ocasiones las mismas personas, pero en todo caso los mismos poderes que están deteniendo esto. Va a pagar la madame brazo derecho del señor Epstein y nadie más. Y nadie se puede creer, absolutamente nadie, que en todo este entramado mundial solamente estaban Epstein y la señorita Maxwell. Imposible. Lo de Rotherham, recordamos, es una ciudad británica en la que había una red de pakistaníes que se dedicaba a violar, en realidad, niñas, sobre todo niñas blancas, y que el poder tapó. Y ha sido un escandalazo, lo recordó usted perfectamente. Antes de dar la palabra a Jesús, más sobre Epstein, que insisto, en realidad la relevancia es no solo la gravedad de los delitos que se le atribuyen, sino que es que era un tipo con un montón de relaciones. Sigue publicando Julio Ariza en Telegram, que está suculento. Vamos, ya quema el móvil. Epstein en un correo electrónico a Peter Thiel. Como probablemente sepa, dice Epstein, represento a los Rothschild. Bueno, Epstein a Ariane de Rothschild le dice: la crisis en Ucrania debería brindar muchísimas oportunidades. Epstein en un mensaje a Larry Summers: Zelensky busca ayuda, Putin lo desestima y dice que está gobernado por israelíes. El albacea de Epstein, que se llama Nicolis, le escribe al propio Epstein: tenemos que ir a Rusia pronto y deberías conocer a mi amigo Ilya Ponomarev. Hay mucho en juego. Podría reemplazar a Putin y convertirse en presidente tarde o temprano si no lo matan primero. Y no está nada claro si se refiere si matan a Putin o matan al otro. Mientras tanto, aquí estaba diciendo los medios occidentales que Epstein trabajaba para Putin, quiero recordarle, ¿eh?
O sea, Sí, sí. en fin, Joder. estamos en un cogollo de esos de poder e influencia. Guarro, Jesús. Sí. Hombre, a mí me llama la atención algunos correos electrónicos que han salido, correos que se escribe Epstein a sí mismo, correos en los que traslada cuenta unas cosas que yo creo que la prudencia le deberían haber hecho elegir algún medio alternativo al de los correos electrónicos, pero en cualquier caso lo que está claro es quiénes son los directamente señalados por toda esta por todos estos papeles, más allá de las implicaciones geopolíticas que tiene y de las afinidades que tenía Epstein o las sospechas que tenía Epstein de cuáles eran sus clientes favoritos, ¿no? O los países clientes favoritos de Epstein. Pero efectivamente aparecer en la lista de Epstein o en los correos de Epstein no es necesariamente un golfo. Sí, porque no es una prueba. No es una prueba. En la entrevista que le hace Steve Bannon le viene a decirle, le dice, pero vamos a ver cómo alguien como tú, que eres esto, ha podido llegar a esto. Pero hay muchas entrevistas porque el hombre se las daba a todo el mundo. Pero bueno, evidentemente era alguien a partir del cual pues se podía tirar. Y es curioso que han salido las noticias de Epstein y ha habido un movimiento en un montón de mercados. El de las criptos, el de no sé si qué relación tiene. Y luego me gustaría subrayar la película esta de... ¿Cómo era? Sons of... Eyes Wide Shut. No, Eyes Wide Shut, en cuanto a posiblemente a la liturgia degenerada que había detrás de todo esto, Stanley Kubrick no la llega a ver. Muere antes del estreno. La modelo mexicana que sale de un sitio despavorida diciendo que si se están comiendo humanos tampoco se sabe dónde está. No, me refiero a la película sobre los niños, la que hace Sounds of Freedom. Sounds of Freedom. De Eduardo de Verástegui. Eso, Eduardo de Verástegui. Pues porque hay gente que viene denunciando ese tipo de cosas, lo de adenocromo y todas esas cosas. Sí. Bueno, Verástegui dice en un correo en un tuit que está accesible a la gente que tenga Twitter, que tenga X, dice, ahora entiendo yo por qué tanta gente en México a la que le pedimos ayuda para promocionar esta película no quiso hacerlo. Y demás. Qué casualidad. Pero no mezclemos cosas. Estamos superponiendo algo que, digamos que son capas de un mismo objeto, pero son capas diferentes. La gente se va a hacer un lío del demonio. Yo quiero mencionar a un visitante de esta mansión de Nueva York, de Jeffrey Epstein, y del que también hay fotos en el avión particular, uno de los aviones particulares, uno de los pequeñitos de Jeffrey Epstein, Noam Chomsky. El nonagenario filólogo que se ha hecho multimillonario con sus críticas en los últimos 60 años al capitalismo y que decía que el mundo está dominado por los grandes multimillonarios. Bueno, eso bien que lo sabría él. Eso es verdad, Pedro. Bien que lo sabría. No, pero oye, que dices eso y estás con uno de estos multimillonarios en esta hipocresía de los progres. Otro que para demostrar la propia tesis, ¿no? Otro que también aparece con Epstein es George Clooney en Europa, buscando chicas y demás. Y se ha publicado esta semana en la prensa catalana pues reportajes en los que se dice que según los correos de Jeffrey Epstein, esto es todo lo que hay, es verdad, como dice Jesús, son personales, no hay más pruebas. Dice, hombre, pues que uno de los cazaderos de chicas jóvenes para las fiestas de Epstein era la ciudad de Barcelona. También se habla de la ciudad del Cabo. Eso lo están contando en Sudáfrica. Patria de los Musk. Sí, por cierto. Sí, bueno, pero mire, Elon Musk no está implicado. Resumen del resumen. Objetivamente hay un caso que es un escándalo mayúsculo. Ese escándalo mayúsculo tiene por centro a un personaje que lo mismo servía para ofrecer placeres innobles a la élite mundial que para hacer un montón de negocios. Y no necesariamente las dos cosas son lo mismo. Como esta era la cualidad del personaje, al abrir sus archivos ahí aparece de todo y todo mezclado. Entonces hay que separar. En la parte más horrenda del asunto, que es evidentemente la prostitución de menores, hay un protagonista indudable, que es la familia Clinton, todo el tiempo.
y la oligarquía del Partido Demócrata. De hecho, durante años han estado intentando los demócratas utilizar la cuestión Epstein para arrojársela encima a Trump y no han conseguido nada. Porque Trump tampoco es idiota, en fin, y menos en estas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué demuestra esto? Pues demuestra que el poder puede llegar a ser muy malo, pero que muy malo. Y ante esas cosas conviene no perder la perspectiva. Que lo que revela esto al final es en qué manos estamos y cuál es la naturaleza de la élite globalista. Es esto. Bueno, es que todo este caso Epstein viene a deslegitimar el sistema de poder que existe en el mundo. Dice, vamos a hacer caso a los Bill Gates, vamos a hacer caso a los actores de Hollywood que nos dicen eso, cómo tenemos que vivir. Pues mire, no. Señores, a la publicidad, y antes les recuerdo que empieza ciclo de conferencias interesantísimo en el Club de Amigos sobre la leyenda negra. Viene Javier Sardón a contarnos en 3 fases, en 3 clases distintas, la leyenda negra antiespañola que era, y a develarla con B. Primera sesión, desde el medievo, que es cuando aparece, siglo XIV finales, hasta el reinado de los Austrias, cómo nace la leyenda negra, antiespañola, que empezó siendo anticatalana, por cierto, con los almogávares y todo aquello. Va a ser este próximo día 17 de febrero. La segunda sesión será sobre el reinado de Felipe II, y la tercera sobre la Inquisición. Pero de momento arranca ya, y es interesantísimo, son cosas que hay que saber, sobre todo para saber la verdad. Y para ser conscientes de que la leyenda negra antiespañola es una cosa que ya solo nos creemos los españoles. Bueno, que se creen algunos, lo que pasa es que mandan mucho. Pero en fin, bueno, ahora la publicidad, venga, a la publicidad y a la vuelta. Mire, unos de los que se creen la leyenda negra, la Universidad Española. Y ya lo que faltaba es la reforma que quiere hacer la señora Morant, que se ha puesto gafas para parecer más... Intelectual. Ay, por favor. Venga, Publi. Si la coge Pol Pot. Recta final del Gato al Agua, y no queremos dejar de hablar de la cuestión universitaria. Usted sabe que la universidad, no solo en España, en toda Europa en general, en fin, ha sido durante mucho tiempo y para sucesivas generaciones un termómetro del ascenso social. Hubo tiempos en los que llevar al niño a estudiar fue complicadísimo, y a la niña ni te cuento. En época de Franco empieza ya la posibilidad, perdón, pero es que es así, años 50 sobre todo, las chicas hacer ya la secundaria y completarla y a entrar en la universidad, en muchas carreras. España se llena de maestras, por ejemplo, con su título, mi madre que en paz descanse entre ellas, y la vida universitaria objetivamente significaba, vas a poder ganarte la vida muy bien, es decir, sin carencias. Porque salías de la facultad con un diploma de ingeniero, de médico, de maestro, de lo que fuera, de las escuelas normales que se llamaba, y efectivamente tenías la vida resuelta. Luego, en España, pero no solo aquí, precisamente por este carácter de instrumento de ascenso social, se llegó a que todo el mundo pudiera ir a estudiar, y eso estaba francamente bien. Pero luego se llegó al asunto de que todo el mundo tuviera que aprobar, y eso ya era un sin Dios, porque entonces evidentemente pierde todo sentido. Inmediatamente después vino que cada pueblo tenga su universidad. Y hombre, podía tener sentido en ciertos casos, pero otros ciertamente no. Resultado, bajada general del nivel. Las sucesivas leyes de educación no han hecho sino agravarlo. Y yo aún recuerdo aquel párrafo de la LOCSE, que creo que fue Gabriel Albiac quien lo subrayó, de que el error forma parte del dinamismo subyacente del alumno. ¿Qué quiere decir eso? Que un error no importa. El error no importa, que forma parte de, o sea, que no hay que penalizarlo. Bueno, la educación se ha ido degradando, la educación universitaria de una forma salvaje. Y no hay más que ver la sucesiva posición de las universidades españolas en los rankings de las grandes universidades. Ya no están. Ya no están. Se han convertido, en fin, en un auténtico desastre. En otras partes del mundo están, no cree usted que están mucho mejor, pero hombre, la Universidad Española es la nuestra, y además es de tiempos inmemoriales.
La primera fue el Estudio General de Palencia. Quedó la montaron en Valladolid porque aún no estaba montado. Luego se llevaron a Salamanca. Y estamos hablando de la Edad Media. La universidad es la institución europea por antonomasia y católica por antonomasia, ¿no? Bueno, ¿ahora dónde estamos? Ahora estamos en la transformación de la universidad en una especie de comuna hippie, de estas que tienes que entrar así por el humo del porro y eso, y que nos abandera la ministra Morant, que como todo el mundo sabe es una gran científica. Estamos a punto de ver cómo podría cambiar la universidad tal y como la entendemos. Este enero, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha estado debatiendo un nuevo estatuto para los estudiantes. Este borrador cambiaría el estatuto de 2010 y otorgaría mayor participación a los estudiantes en la gobernanza, la evaluación de la docencia y los planes de estudio. Esta propuesta también facilita el cambio de género y el paro académico, planteando nuevas formas de conciliación que les permitiría compatibilizar la universidad con actividades laborales. Estas son algunas de las medidas con las que Diana Morant se ha mostrado de acuerdo y que cambiarían el modelo universitario. Las universidades españolas se encuentran en un momento de estancamiento, ya que la mayoría no avanzan en rankings globales, en los cuales no llegan ni al top 100. La Universidad de Barcelona es la que más alta se sitúa, con el puesto 145. Mientras tanto, Oxford, el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Stanford, que se encuentran en el top 3 de varios rankings, sí que cuentan con representación estudiantil en organismos universitarios, pero es generalmente consultiva, como sucede actualmente en España. Todo esto sucede en un momento en el que muchos estudiantes se quejan de una bajada en el rendimiento de las universidades españolas tras la pandemia, lo que se ve reflejado en el descenso de las notas de corte de varias carreras. Todavía queda que el Consejo de Ministros decida si dan o no esa capacidad de elección a los universitarios. ¿Sabe usted qué significa esto? Pues que si ya un título no vale nada, ahora va a valer menos. Y que a cualquier universidad extranjera prestigiosa le va a bastar con poner aquí una sede para que la gente se inscriba. Porque esos títulos sí que van a valer. O sea, es demencial. Lo que pasa es que para la izquierda la universidad no tiene la función que cabalmente todos hemos entendido siempre que tiene, que es la de formar profesionales. Es otra cosa distinta. Bueno, en fin. He visto que lo de la sinodalidad se va a trasladar también a la universidad. Exactamente. Pues sí, es lo mismo. En realidad es al revés, que de la sinodalidad es la traslación al ámbito eclesiástico de la... Pero efectivamente el alumno decide la memoria docente. Exactamente, y el fiel decide también el orden en el que se van a decir las cosas en la iglesia. Todo el mundo lo decide todo porque la democracia, tal y como ellos la entienden, tiene que ser la norma para todo. Entonces, como es todo lo que no sea democrático es malo, pues esto es lo que ocurre. Pero en las clases, incluso en las de la universidad, enseña uno y aprenden los demás. Así es como era antes. Y ahora no. Ahora va a ser... Así es como antes no, o sea, así es como es por definición, porque si no, no tiene ningún sentido. Exactamente, claro. No tienen que decidir todos. Pero todo eso efectivamente va a contribuir a la bajada de nivel de universidades. Y ya, no solo las extranjeras, esto se combina con aquellos filtros, aquellas prohibiciones que hace unos años, hace un tiempo, Pedro Sánchez iba a imponer a las universidades privadas para limitar su implantación. Este miércoles se ha dicho, el mismo Pedro Sánchez que salía antes en Doha, que eso mismo se iba a trasladar a las escuelas de FP. Es decir, que no, aquí solo enseñamos nosotros, a los profesionales, sea a los de las universidades o sea a los de FP. Y ojo, los universitarios han de ser distintos, no solo profesionales que sepan apretar este tornillo, curar esta enfermedad o aprenderse esta ley, sino tienen que echar un paso atrás a saber que con una forma de aprender las cosas pueden, aunque cambie la universidad, el tornillo o la ley, saber resolver el problema igual, creo yo. Bueno, esto es lo de la comuna hippie, es que la comuna hippies eran más divertidas y tenían mejor música. Efectivamente, eso es verdad. Esto es un peñazo y encima con reggaetón. Si alguien te soltaba la turra podías ponerte a tocar la guitarra. Era otra cosa, ¿no? Claro. Pero bueno, que no estamos en el top 100 de las... Bueno, estamos de hecho la primera, según se ha dicho, 145, ¿no?
145 está bien, pero les da igual porque el objetivo no es académico, lo comentamos el otro día, ¿no? Con el asunto de la educación diferenciada. El objetivo no es académico, es ideológico. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, no nos interesan buenos ingenieros, nos da igual. Lo que queremos es que la Universidad Española sea la primera con alumnos que hayan cambiado de sexo. Esto es así. O sea, esto es así, este es el objetivo. Y a nadie se plantea que la Universidad Española de verdad pueda tener un papel destacado en la elaboración de la cultura o en fin, de buenos profesionales. Porque, entre otras cosas, ¿para qué queremos buenos profesionales si los que lo son en una gran parte se marchan de España? Y se están yendo los mejores y traemos lo peor de lo peor. Este es el intercambio que estamos haciendo. Entonces, yo simplemente compararía lo que está pasando en la Universidad Española y, como bien apuntabas tú antes, José Javier, no solamente en la Universidad Española, lo que pasa es que aquí esto quizás es el muestrario más agresivo de la decadencia de todo el Occidente, pero lo que está pasando en la Universidad Española, y veamos lo que están haciendo los chinos, por ejemplo. O los indios. O los indios. Sí, señor. O los que llamamos el indio somos nosotros, pero es decir, los indios de la India. Y comparemos lo que está pasando. Y no hace falta ser muy listo para dibujar el futuro, porque ellos están fabricando gente mediante procesos de selección tremendamente exigentes. Y aquí estamos haciendo todo lo contrario, absolutamente lo contrario. Gente que ya no sabe escribir. Ellos fabrican talento, nosotros fabricamos chalos. Efectivamente. ¿Es así? Así de claro. En fin, decía hay una frase de Ortega cuando se ponía pedante Ortega, que era insuperable. Decía, nuestra facultad más enteca ha sido siempre el intelecto. Sí, sí. Pues eso, joven, la verdad, ¿eh? En fin, Pedro. Uno esperaría que de un partido obrero que se dirige a las clases trabajadoras, hombre, se fomentase la formación profesional, que en España ha tenido el problema desde los años 60 de estar minusvalorada, despreciada. Los padres preferían que los hijos fuesen a la universidad a estudiar lo que fuese antes que hacer un buen trabajo. Y en el mundo de ayer, y esto también se lo han cargado. O sea, no quieren nada, no quieren ni universidad, ni formación profesional, ni enseñanza media, no, o sea, no quieren nada. A ver, pero en este proceso han contribuido los catedráticos, como clase, no como individuos, pero los hay que se han sentido muy a gusto. Precisamente la UNED, donde da clases Pedro Carlos González Cuevas. Bueno, pues había un departamento que yo conocí, que el jefe de departamento, un señor, catedrática dentro del departamento, su señora, y profesora titular, su hija. A ver, universidad pública. Eso era un apartamento, ¿no? Eso era, sí, como los pisos estos de Alicante. Y bueno, pues los hay que estar así contentísimos con este asunto. Bueno, en la India están montando un Silicon Valley, ¿de verdad? En la India. Sí. Un Silicon Valley al oeste, claro, tienen 1.400 millones de tíos y tías para elegir, y pueden hacer un proceso de selección brutal, y lo están haciendo. Y de hecho, una de las ambiciones de Elon Musk, que el amigo de Pedro Sánchez, era poder traer libremente técnicos específicamente indios, porque son muy buenos, llevan muchos años siendo buenísimos en matemáticas, astrofísica y tal. Bueno, extraordinario. Pero claro, pero es una cuestión de exigencia natural. No quiero dejar de recordarlo. No es exacto históricamente, pero es gráfico. Siempre se había opuesto en la literatura europea ilustrada el modelo de la educación griega y la educación egipcia. Entonces, en el antiguo Egipto, con las pirámides y todo aquello, la educación era en realidad una pura mutilación de carácter técnico. O sea, el escriba era, se cuenta, un tipo formado solo para hacer de escriba y nada más. Claro, los mejores escribas de la historia, pero solo sabía hacer eso. Por el contrario, la educación griega era universal. El pensamiento, la matemática, el deporte, la música, etc. Bueno, joder, es que ninguna de las dos, ¿eh? Aquí. Aquí a tirar de la noria. A tirar de la noria hemos quedado para eso. Tirar de la noria. Y para hacer pirámides. Ya. No. Es verdad, es que nos quieren así. O sea, un pueblo de hilotas, realmente. Además, es que lo estamos eligiendo. Mira, ha salido esta semana el caso de no es por desviar el tema, sino por ilustrarlo. El caso de una localidad cántabra en la cual se están quejando de que les van a poner un centro de menas. ¿Sí? Su alcaldesa del PSOE. Y resulta que el PSOE tiene allí de 11 concejales, me parece que 10. O sea, tú fíjate, tiene más, tiene como 17, pero 10 u 11 son del PSOE. Bueno, mayoría súper absoluta.
en todo caso, votado muy mayoritariamente por esa población. Y se están quejando de la gente que les van a meter, porque claro, se están enterando ahora de que van a irrumpir en sus vidas una serie de chavales de una determinada edad y una determinada procedencia, pues que, bueno, estos tíos salían en los medios públicos sin quejarse gran cosa más que del hecho en sí, pero no relacionándolo con su propio voto. Es una cosa verdaderamente sorprendente la esquizofrenia que hay instalada en la sociedad española. Entonces, ¿nos creemos de verdad que vamos a tener una continuidad como sociedad, simplemente, ya sin apelar a nada, como sociedad, haciendo lo que estamos haciendo, triturando la universidad española, que llevamos medio siglo largo con esto? Porque es que lo que pasa en China y lo que pasa en la India lo tenemos delante de nosotros, nos están inundando. Ahora nos prometen, Úrsula está en abrir nuestro mercado a la India. También. Sí, efectivamente. Porque le viene bien a Alemania, por supuesto, porque no hay otra razón y tal. Bueno, pues en último término tendremos que competir con eso. Señores, que nos queda un minuto de programa. Pero esto un elemento más, hay que reiniciar España, reiniciarla, o sea, hacer el clic. Por cierto, saludos cordialísimos a los asesores de Isabel Díaz Ayuso, que nos han cogido el eslogan y se lo han aplicado a ella. No nos enfada lo más mínimo. Estamos aquí para eso, para predicar sana doctrina. Y efectivamente hay que reiniciar España. Y esto de la universidad hay que pensárselo bien, ¿eh? Al final, con los títulos que expiden los fanfarrones, se hacen los chinos tirabuzones. Total. Y es donde estamos, ¿eh? Absolutamente. Don Jesús García Conde, don Pedro Fernández Barbadillo, don Fernando Paz. Mil gracias a los tres por estar aquí esta noche. A ustedes por estar allá, aquí, con los húsares. Les recuerdo que quiere usted que sigamos aquí emitiendo, Club de Amigos, si no, no va a haber manera. Pero aquí seguiremos. Y ahora, a petición del público, 30 segundos, Alex, por favor, de general. Que descansen.